Bienvenidos todos a esta nueva sesión de estos seminarios web que ICANN está generando en el ámbito universitario. Y en esta ocasión tenemos el tema DNSSEC, extensiones de seguridad para el sistema de nombres de dominio. Por lo cual, pues, damos una cordial bienvenida a nuestros ponentes, Daniel Fink y Nicolás Antoniello, sino antes pasarle la palabra a nuestra querida Eunice Pérez, quien es secretaria técnica de esta Comisión para el Desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior. Adelante, Eunice. Muchas gracias, José Luis. Y de nuevo, bienvenidos a todos. Es un gusto volver a verlos, volver a ver que ya, bueno, caras conocidas, nombres conocidos también que nos están acompañando. Yo creo que estamos generando una muy buena comunidad. Muchísimas gracias, Daniel, Fink y Nicolás Antoniello, por estar acá con nosotros, acompañándonos en este noveno, perdón, en este noveno webinar, ya que de este año están participando con nosotros Nanuyes, TIC, bueno, dentro de CODIES. Y bueno, como comentaba José Luis Ponce, este webinar es pues prácticamente la configuración de la seguridad del DNSSEC y es como un para el taller también, para que ustedes vayan viendo y se vayan interesando para el taller que se va a dar dentro del encuentro de Nuyestic, que también Daniel Fink y Nicolás Antoniello lo van a dar. Las fechas se las voy a pasar una vez, van a ser el 4, el 7, el 12 y el 19 de octubre de este año, así que son bienvenidos todos. Y bueno, sin más, muchísimas gracias de nuevo y les cedo la palabra para que empiecen. Voy a compartir ahí. ¿Se ve la presentación? ¿Sí me escuchan? Sí. Daniel, ¿sí? Bien. Sí, ahí se está. ve. Ahí estoy, ahí abajo. Voy a achicar un poquito mi... Ahí está. Me voy a encoger un poquito así no molesto a lo largo de la presentación. Bueno, a ver, algunas cosas como siempre. La idea de esto es hacerlo lo más ameno posible y lo más interesante para todos. Entonces, yo odio hacer las presentaciones en modo webinar porque uno está ahí y no sabe, primero no sabe quién más está, parece que está solo, digamos. Después no puede hacer nada, solo puede levantar la mano y no tiene control de nada. Entonces es como lo peor de todo, ¿no? Lo peor de la pandemia, saca lo mejor y lo peor de nosotros en lo que respecta a cosas remotas, a asistencia remota en este caso, y eso del modo webinar es muy bueno cuando uno tiene cientos de participantes y es una conferencia, pero la idea no es que yo hable y ustedes escuchen, sino que todos hablen y se saquen las dudas. Así que esto no es una conferencia, es una charla. Cualquier duda que tengan o comentario que tengan, me pasó tal cosa, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser, yo me opero un servidor DNS y administro un servidor DNS y me pasó tal cosa y así, con casos prácticos y con preguntas y comentarios vamos haciéndolo más entretenido. Así que nada, cualquier pregunta o comentario que tengan, o levanta la mano o si no, directamente prenden el micrófono y piden la palabra y hacen las preguntas o los comentarios. ¿Ok? Después, esta presentación es una visión general sobre DNSSEC. No asume que ustedes saben nada de DNSSEC, sí asume que saben de DNS, digamos, por lo menos la presentación anterior de DNS básica. Entonces se apoya en los conceptos básicos de DNS, que algunos los vamos a repasar súper rápido, vuelo de pájaro, de pájaro rápido, y después sobre esos conceptos elaboramos sobre esto que no es más que una extensión que se le hizo al protocolo original de DNS, ¿sí? Que se denominó DNSSEC, que como bien dijo Eunice, es el agregado de cierto tipo de seguridad a el protocolo original de DNS que no tenía básicamente ningún agregado, ninguna extensión en materia de seguridad, o sea, cumplía las funciones para las cuales estaba diseñado, pero no agregaba ningún tipo de seguridad ni en las transacciones, ni privacidad de datos, ni otro tipo de cosas. ¿DNSSEC es la solución a todos los problemas de DNS? No. No. ¿DNSSEC resuelve todos los problemas de seguridad de DNS? No. DNSSEC solo soluciona un tipo de problema de seguridad.
que es lo que se llama validación de origen. ¿Sí? Ahora enseguida vamos a ver qué es eso, pero no resuelve todo. Si tengo DNSSEC, tengo que tener DOH, DOT, o algún canal encriptado, no tiene nada que ver, son cosas complementarias. Entonces, DNSSEC no sustituye ningún otro protocolo que agregue otra funcionalidad en materia de seguridad o privacidad. ¿Sí? DNSSEC no agrega nada en materia de privacidad tampoco. Pero algunas cosas de las que hace y de las que no hace, las vamos a ir viendo. Esto es simplemente un adelanto. Entonces, la idea de hoy es ver DNSSEC, ver las bases de cómo funciona, de qué es y cómo funciona DNSSEC. No vamos a entrar en detalle de cada registro, ni el detalle funcional de DNSSEC a nivel ninja, digamos, sino que va a ser algo como para que, ojalá que cuando terminemos hoy, dentro de una hora, todos hayan entendido qué es DNSSEC y cómo funciona. ¿Cómo funciona específicamente el protocolo de DNSSEC en términos generales, pero también en qué recursos matemáticos, básicamente de criptografía, se basa DNSSEC para funcionar? Entonces, lo que el menú de hoy es repaso rápido de qué es DNSSEC y qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Vamos a ver un repaso o no repaso, depende, de sus conocimientos previos, sobre criptografía. Básicamente vamos a ver qué es una firma digital y cómo DNSSEC la utiliza para hacer validación de origen, ¿sí? Y después sí vamos a ver, finalmente, vamos a ver cómo se aplica eso a DNSSEC, o sea, qué cositas se le agregaron al protocolo original de DNS para poder cumplir con esta función de DNSSEC. Y finalmente, vamos a comentar ahí, capaz que Daniel, si yo estoy muy cansado y Daniel quiere, lo comenta él, ahí vamos a hacer algunos comentarios sobre algunas estadísticas de DNSSEC para la región de México y hablar un poquito más sobre algunos aspectos más regionales del despliegue del protocolo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vulnerabilidades de DNS, ¿sí? Como le decía, la estructura básica de DNS, creada por allá por la década de 1970, no tenía en cuenta problemas de seguridad, ¿sí? Básicamente, proveía un mecanismo para averiguar la dirección IP asignada a un nombre de dominio, funcionalidad principal y básica del DNS, o la resolución inversa, digamos, si tengo la dirección IP, también puedo averiguar si tiene algún dominio asociado a esa dirección IP, y bueno, y después, bueno, también podía averiguar asociado a un determinado nombre de dominio, no solo la dirección IP, sino un montón de información más, que se acuerdan que se almacenaban en lo que se llaman registros DNS, como por ejemplo, el nombre del servidor de correo electrónico para un dominio, las direcciones IPv4 y IPv6 asociadas al dominio, obviamente, y otro montón de información que se almacena en esos repositorios que son registros de DNS, ¿sí? Entonces, ¿qué se le agrega qué tenía originalmente el DNS? Bueno, esa era la funcionalidad del DNS, con un enfoque, como dice acá, orientado a rendimiento, digamos, que la performance sea lo mejor posible, ¿sí? Y se basaba en un principio de confianza. Eran unos pocos, Internet era incipiente, todavía no estaba no había proliferado tanto esa disciplina de los hackers, ni de la gente que quiere hacer actividades no muy legales en Internet, y se basaba en confianza, digamos. Los que accedían a Internet más o menos confiaban todos en todos, era una comunidad que se basaba en la confianza y no había muchas medidas de seguridad, digamos, ¿no? Tampoco existían los antivirus, tampoco existían un montón de cosas que no tienen nada que ver con el DNS, pero que después fueron agregando al software y al acceso a Internet en general, le fueron agregando seguridad también en otros aspectos, ¿no? No es que solamente la gente que hizo el DNS no pensó en seguridad y todo el resto del mundo ya había pensado en seguridad, no. Los sitios se autenticaban con usuario y contraseña y poco más. HTTPS no era tan utilizado, casi todo el mundo usaba HTTP, que no es seguro, digamos. Y así, ¿no? No estaban tan de moda los certificados ni nada de eso. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidades en general, acá mencionamos
estas tres áreas, ¿sí? Podemos mencionar más, pero bueno, vamos a agruparlo en estas tres, en lo que podemos llamar confidencialidad, que es justamente impedir acceso no deseado a cierto tipo de información, ¿sí? Si yo quiero que algo sea confidencial es, ok, yo quiero decidir quién accede y quién no, quién está autorizado y quién no. Disponibilidad, esto es, acá está escrito por la negativa, vamos a hacerlo por la positiva. Disponibilidad es, yo quiero que mi servicio esté disponible la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? El uptime, como le dicen en inglés, ¿sí? Yo quiero que mi servicio esté accesible, no dejar de prestar el servicio, ¿sí? Eso es disponibilidad. Entonces, la vulnerabilidad en este caso sería, como dice ahí, la pérdida de la capacidad de acceder a determinado tipo de servicio. Y después vamos a hablar de integridad, que es justamente el impedir, o si no puedo impedir, hacer evidente que los datos que yo transmito a través de una red, en este caso a través de Internet, ¿sí? O de un conjunto de redes como es Internet, esos datos que yo transmito no sean modificados, ¿sí? Es decir, ¿voy a poder impedir que los datos sean modificados? Y no, básicamente es imposible impedir que los datos sean modificados, prácticamente imposible. ¿Por qué? Y porque alguien en el medio hay un montón digamos, no es que yo le entregue el contenido directamente a la contraparte, sino que ese contenido va pasando de mano en mano, digamos, de equipo en equipo, y atraviesa decenas de equipamientos antes de llegar al destino. Entonces, cualquiera de los operadores de cualquiera de esos equipos intermedios, potencialmente, si quisiera, podría modificarlo. ¿Ok? Entonces, como no puedo evitar la modificación, ¿qué es lo que quiero? Y bueno, lo que quiero es poder verificar o hacer evidente si lo modificaron o no. ¿Sí? Entonces, eso es la aproximación sobre la que trabaja y el principio sobre el que trabaja DNSSEC. De estas tres áreas de vulnerabilidad, DNSSEC trabaja sobre la última que mencionamos, exclusivamente sobre la última, sobre la integridad. No provee confidencialidad, no aumenta la disponibilidad del sistema de nombres de dominio, sino que provee integridad. Es decir, si alguien o algo modifica los datos que fueron transmitidos, el destinatario de esa información va a tener un mecanismo para darse cuenta y reconocer que esos datos no son los originales, que alguien los modificó. ¿Ok? Nicolás, perdón que te Sí. interrumpa. Hugo Pablo pregunta, bueno, comenta primero, ¿eran tiempos, otros tiempos que tiempos aquellos? Y si es envenenamiento de los caches. Sí, envenenamiento de caché, de los tipos de ataque que hay, envenenamiento de caché es uno de los tipos de ataque más, más comunes, de las vulnerabilidades de las que más se habla cuando nos referimos a vulnerabilidades que tengan que ver con el sistema de nombre de dominio, con el DNS, ¿sí? ¿Qué es envenenamiento de caché? ¿Se acuerdan que en DNS hay dos tipos de equipos, servidores, que hacen todo el trabajo, digamos? Está el servidor que se llama servidor autoritativo, que es el que guarda la información para un determinado dominio. Si yo tengo un dominio, tengo una zona, tengo un montón de dominios almacenados en esa zona, que puede ser un archivo de texto en un servidor, ¿sí? Y el dueño, el administrador de esa zona, es el que define esa información y la coloca ahí para disponibilizarla al resto. Es decir, ¿qué pongo ahí? Bueno, pongo las direcciones IP asociadas a los nombres de dominio, etc. Esos son los autoritativos, los que tienen la información. Y después había otros servidores que cumplen la función de buscar la información. ¿Para qué? Para que el usuario final, digamos, el equipo, mi dispositivo no sea el que sale a buscar la información, sino que yo le pido a alguien que haga el trabajo por mí, digamos, que es lo que se llama servidor recursivo. Ese servidor recursivo va a ir buscando en los servidores autoritativos hasta que encuentre la información y me la va a dar. Ese servidor recursivo, cada vez que le pide algo a un servidor autoritativo y obtiene la respuesta, además de dármela a mí, que es para lo que funciona, digamos, para lo que sirve, él se la guarda en la memoria. ¿Por qué? Porque después yo mismo o otro cliente podría preguntarle lo mismo. Si yo le pregunto algo que ya averiguó, tiene sentido no salir a preguntarlo de nuevo, sino, si ya lo sé, porque ya lo pregunté y lo averigüé, y lo tengo en la memoria, se lo contesto directamente a la memoria. Entonces respondo muchísimo más rápido, acelero el proceso. Por supuesto que no me lo puedo guardar para siempre, porque si no, si la información original cambia, nunca me voy a enterar de que cambie. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo en la memoria por un tiempo. Después de pasado ese tiempo, lo borro. Si alguien me vuelve a preguntar lo mismo, bueno, si ya lo borré, lo tengo que salir a buscar de nuevo. Ese tiempo durante el cual se guarda la información en la memoria, y esa memoria es lo que se denomina caché. ¿Sí? Es esa memoria temporal en la que se almacena
la información a nivel de servidor recursivo, del que busca la información. Si alguien, un atacante, logra acceder a ese servidor recursivo y cambia la información almacenada en la memoria, por ejemplo, la memoria tenía almacenado que determinada dirección, determinado nombre de dominio está asociado a determinada dirección IP, entra y cambia la dirección IP. Ahora resulta que el nombre de dominio era el nombre de dominio de mi banco o de la universidad, y yo, en vez de terminar en el servidor real de la universidad, voy a terminar en otro servidor falso, ¿sí? Que se puede ver igual que el de la universidad, pero no es el verdadero porque alguien logró acceder al servidor de recursivo y cambiar la dirección IP asociada. Alteró lo que estaba en ese caché. ¿Sí? Eso es lo que se llama envenenar el caché. ¿Está? DNSSEC provee un mecanismo para resolver por completo el envenenamiento de caché. De hecho, DNSSEC fue pensado originalmente para resolver el problema de envenenamiento de caché. Resuelve y mitiga otra serie de vulnerabilidades del sistema de nombre de dominio. En particular, el envenenamiento de los cachés lo resuelve por completo. Es decir, la diferencia entre tener y no tener DNSSEC, hacer validación de DNSSEC a nivel de servidor recursivo, es, si no hago validación de DNSSEC, que soy vulnerable al ataque de envenenamiento de caché. Si hago validación de DNSSEC, no soy vulnerable al ataque de envenenamiento de caché, siempre y cuando, obviamente, los recursivos tengan sus recursos firmados, ¿no? O sea, las dos partes tienen que cumplir. Tengo que implementar DNSSEC tanto a nivel de recursivo como a nivel del autoritativo. Igual vamos a volver sobre eso un poquito más adelante. Pero sí, resuelve por completo el tema de envenenamiento de caché, siempre y cuando los registros estén firmados y el recursivo haga validación. ¿Está? Entonces, DNSSEC, integridad. De todo esto, integridad. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo para mostrar justamente ese problema, ¿no? El servidor recursivo está haciendo una consulta a un servidor autoritativo, y hay un servidor con fines maliciosos que inyecta una respuesta falsa en el servidor recursivo, envenena el caché, y ahora el servidor recursivo por un tiempo va a tener asociado una dirección IP, por ejemplo, que no es la verdadera dirección IP asociada a un nombre de dominio. Entonces los clientes que le pregunten a este servidor recursivo por esa dirección van a recibir una respuesta falsa. Porque, en principio, si yo acá no tengo DNSSEC habilitado, esto es DNS plano nomás, liso, así, el estándar original, este servidor recursivo no tiene forma de verificar que esa información que tiene el caché fue alterada. No tiene forma de saberlo. Y el cliente tampoco. Entonces, visión general. Acá empezamos con una de los slides que más le gustan a Daniel, que es cómo funciona el DNS sin DNSSEC. Como dijimos hasta ahora, acá tenemos un servidor recursivo que recibe la consulta del cliente. El servidor recursivo, a través de Internet, ubica, después de consultar varios servidores autoritativos, encuentra el servidor autoritativo que tiene la respuesta. El servidor autoritativo le responde al servidor recursivo con la dirección IP, en este caso asociada a www.ejemplo.com, y el servidor recursivo, que no tiene DNSSEC, en este ejemplo, va a contestarle al cliente: esta es la dirección IP. Si esta dirección IP fue cambiada en el servidor recursivo, si esta dirección IP fue cambiada en el servidor autoritativo, o si esta dirección IP fue alterada en el tránsito de la información, no tiene forma de saberlo ni el servidor recursivo ni el cliente, por lo cual el cliente va a recibir información falsa. ¿Sí? Entonces acá es donde aparece DNSSEC. ¿Qué es DNSSEC? ¿Qué hace entonces? Utiliza... Una pregunta. Sí. En la lámina hace dos láminas veo que el atacante falsifica la IP del servidor verdadero para dar su respuesta disque real. ¿Cómo evita el problema de choques de IP? ¿Por qué está ubicándose la IP? No, en realidad lo que está indicado acá, si querés, es, a ver, si vos lográs que tu servidor original, digamos, está mal expresado en el dibujo, digamos. Si vos lográs que tu servidor original se haga pasar a nivel de dirección IP por el servidor destino, ya no hay forma, no te salva nadie, porque en realidad ahí ni siquiera, no depende del DNS esto. O sea, una vez que vos lograste falsificar la dirección IP a nivel del servidor del atacante,
todo va a depender del enrutamiento, digamos, cuál esté más cerca en términos de ruteo, a dónde va a terminar la información. Esto gracias por la observación, voy a cambiarlo esto porque no está bien, ¿sí? Esta debería ser otra dirección IP, no es esta dirección IP. Entonces, lo que hace este servidor, ¿sí? Es justamente inyectar en este servidor, en el servidor recursivo, una asociación diferente a la original. Es decir, en vez de ejemplo.com estar asociado a la 2222, está asociado a la 5555. ¿Tá? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar acá. Está bien la observación. Esta dirección IP debería ser distinta a esta de acá. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, veces. Ahí está. Gracias por la observación. Esto quedó en el apuro, quedó todo. Pegué todo con la misma dirección IP y ta. Le cambié el color al servidor, pero no le cambié la dirección IP. Está mal eso. Confunde. Bien por la observación. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hace DNSSEC? DNSSEC va a utilizar información criptografía, llamada de clave pública y clave privada, ahora vamos a ver bien qué es eso, y firmas digitales, o sea, criptografía de clave pública y firmas digitales para proporcionar, en principio, dos cosas. Autenticación de origen de los datos, es decir, yo voy a poder verificar que el que me manda los datos es realmente el que tiene la autoridad sobre esos datos, el dueño de los datos, y no es alguien que se está haciendo pasar por ese dueño. ¿Sí? Eso es autenticación de origen. Y después, integridad de los datos. Esto es que los datos no fueron modificados en tránsito. Mientras viajaban del origen al destino, los datos, yo voy a poder saber si fueron modificados o no. ¿Ok? Entonces, DNSSEC ofrece protección contra la falsificación de datos de DNS, contra cualquier tipo de falsificación de datos de DNS. Esa es la protección que ofrece DNSSEC. ¿Qué no hace? ¿Qué no ofrece DNSSEC? ¿Que no resuelve? No resuelve el tema de la confidencialidad, o sea, no encripta la información entre origen y destino. Alguien que esté mirando en lo que está pasando en el medio, perfectamente puede ver toda la información. Eso no va a ser un secreto para alguien que esté mirando en el canal, ¿sí? O sea, no provee confidencialidad. Y tampoco va a evitar algunos tipos de ataque dirigidos al software de DNS o a los sistemas, ¿no? Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio. Si alguien me inyecta un montón de tráfico y me satura mi enlace, eso no tiene nada que ver con el DNS, es un ataque de denegación de servicio. Se puede hacer con consultas y respuestas DNS, un ataque de ese tipo, pero no hay forma de que DNSSEC resuelva eso, digamos. Eso se resuelve a nivel de enrutamiento, por ejemplo. En ese ejemplo puntual de los ataques de denegación de servicio, la única forma de resolverlos, o la forma de resolverlos, típicamente es con herramientas de enrutamiento y no de DNSSEC, digamos. ¿Tá? Entonces, DNSSEC ofrece protección contra falsificación de datos de DNS. ¿Cómo funciona? Para ver cómo funciona DNSSEC, antes vamos a repasar algunas cosas algunos aspectos de encriptación, en particular de lo que se llama clave pública y clave privada, y qué es una firma digital y cómo funciona una firma digital, cómo se construye y cómo se utiliza una firma digital. Entonces, primero vamos a repasar qué es una función de hash, o hash, una función hash. Una función hash es un algoritmo matemático, una función matemática que convierte información, un texto, una cadena de caracteres, ¿sí? Información en general, en una serie de caracteres, ¿sí? De longitud fija, ¿sí? Es decir, tengo un texto original. Vamos a hacerlo con un ejemplo de texto, que es el ejemplo que utiliza el DNS, ¿sí? Porque en definitiva los nombres de dominio son texto. Entonces, yo tengo texto, una oración, ¿sí? Esa oración que yo tengo puede ser una oración, una frase de una sola línea, puede ser un texto de 10 páginas, puede ser un texto de 1575 páginas. ¿Está? Si yo le aplico un hash a cualquiera de esos tres, a un texto de una línea, a un texto de 10 páginas, o a un texto de 1000 y pico de páginas, si yo le aplico un determinado algoritmo de hash definido, el resultado, ¿sí?, va a ser una cadena de caracteres de longitud fija, ¿sí?, obviamente diferente para cada uno de ellos, pero la longitud va a ser fija. Es decir, tanto para el que tiene una línea como para el que tiene 1000 y pico de páginas, ¿sí?,
no importa la cantidad de texto original que tenga, luego el resultado de aplicarle el hash a eso es una cadena de caracteres de longitud fija. Si el hash arroja una cadena de caracteres de 15 caracteres, no importa la longitud del texto original, el resultado siempre va a tener 15 caracteres. La diferencia es que cualquier carácter que yo cambie, ya sea en el de una línea o en el de 1000 y pico de páginas, yo cambio un carácter y esa cadena de 15 caracteres es totalmente diferente. ¿Sí? Esa es la magia del hash, si se quiere, ¿sí? O lo que hace la función de hash. Convierte un conjunto de caracteres, información de longitud variable, en un conjunto de caracteres de longitud fija, único para ese texto original. Esa es una de las propiedades que tiene el hash. La otra propiedad que tiene el hash es que no es reversible. ¿Sí? Es decir, si yo tengo el texto, el hash, el resultado del hash, no hay forma, no hay algoritmo matemático que a partir del resultado me permita a mí obtener el texto original. No es reversible. ¿Ok? Sí es importante. Ahora después vamos a ver por qué es importante que no sea reversible. Es decir, la única forma de obtener la misma cadena de hash de resultado es conociendo el texto original, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque la cadena es única para el texto original y no es reversible. Entonces, si yo no tengo el texto original, no puedo volver a obtener el mismo hash. Y la otra, la tercera propiedad, si se quiere, que no por tercera menos importante, sino que tal vez es una de las más importantes, es que es determinístico, digamos, ¿no? No es que yo aplico un determinado hash a un texto, me da una cosa, vuelvo a aplicar el mismo hash al mismo texto y me da una cosa distinta. No, si yo le aplico un determinado hash a un mismo texto, siempre da el mismo resultado. Siempre. ¿Da? En ese sentido es determinístico. O sea, es determinístico, no es reversible y la longitud del hash es fija, siempre fija. No depende de la cantidad de información original. ¿Ok? Acuérdense de esas tres cosas. Es una forma muy bestial de explicar un hash, pero es lo que importa que retengan, digamos, y si retienen eso, entienden perfectamente cómo funciona un hash. ¿Está? Acá hay unos ejemplos. Si yo agarro este texto que dice el equipo no tiene Copa del Mundo y le aplico una función de hash, esto tiene, acá yo le apliqué una función de hash muy conocida que se llama MD5, digamos, ¿sí? Es un algoritmo matemático determinado. Agarran, buscan ahí en Google hash MD5 y le va a aparecer 200 sitios donde ustedes escriben un texto y les devuelve el hash, digamos, ¿sí? Entonces, esta es la longitud del resultado de este texto codificado, aplicándole un hash MD5, da este resultado. ¿Sí? Y fíjense que yo ahora agarro y en vez de decir este equipo no tiene la Copa del Mundo, agarro el texto original y simplemente le saco el no. Le cambio 2 caracteres ahí. No 3 en realidad, porque estoy sacando el no y un espacio. Entonces, en vez de decir el equipo no tiene Copa del Mundo, ahora digo el equipo tiene Copa del Mundo. Fíjense el resultado. Primero, la cadena de caracteres tiene exactamente la misma longitud que la otra, porque tanto a uno como al otro le apliqué el mismo algoritmo MD5, ¿sí? Pero esta cadena de caracteres es completamente distinta a esta. Y fíjense que lo único que hice acá fue quitar el no en el texto original. Pero si ustedes cambian un espacio, cambian cualquier cosa que le cambien a este texto, el resultado va a ser de la misma longitud, pero totalmente distinto, ¿sí? Y acuérdense de la otra propiedad, ¿no? Le aplico 70 veces el MD5 a este texto, las 70 veces tengo exactamente el mismo resultado. Y si tengo este resultado, no hay forma de que vuelva a obtener el texto original. Si yo les digo, este fue el resultado de aplicarle un MD5 a un texto, ¿cuál era el texto original? No hay forma de que lo sepan. ¿Sí? No hay forma. ¿Está? En realidad lo que puede hacer el que quiera romperlo eso, digamos, o hackearlo, es empezar a probar texto, empezar a encriptar, a hashear textos con MD5 hasta que le dé lo mismo, digamos, ¿no? Pero imagínense que si yo le doy esto y le digo que este es el resultado de un MD5 de algo, ese algo puede ser una letra o pueden ser 5 millones de páginas, digamos, porque el resultado va a ser siempre de la misma longitud. Entonces, por fuerza bruta que se llama, o sea, probando aplicarle hash a textos aleatorios, es prácticamente imposible que ustedes justo den con este texto, ¿verdad? ¿Está? Bien, eso es un hash. ¿Está? Luego, vamos a hablar de criptografía. Cuando hablamos de criptografía, a los efectos de
de la charla de hoy, vamos a separar dos tipos de criptografía que nos van a interesar a nosotros en lo que respecta a la clave, digamos, la llave maestra que se utiliza para encriptar y desencriptar, ¿sí? La gracia de la criptografía, la diferencia entre lo que llamamos a veces criptografía y el hash, es que la criptografía, por definición, tiene que ser reversible, digamos, si no, no sirve para nada. ¿Por qué tiene que ser reversible? Porque si yo quiero enviar algo y protegerlo de alguien que pueda capturar el mensaje cuando está transitando, yo lo encripto. Entonces el resultado de encriptar algo, ¿qué es? Es otro algo, digamos, pero que yo lo miro y no tiene sentido, digamos, son caracteres ahí, una cosa que está encriptada, entonces yo no puedo ver cuál era la información original. Pero la gracia de eso es que si alguien tiene eso y conoce el algoritmo que yo usé para encriptarlo, lo pueda desencriptar, digamos, ¿sí? ¿Qué va a necesitar para desencriptarlo? El algoritmo no, porque el algoritmo es fácil, habrá 3 o 4 algoritmos y son públicos, entonces cualquiera podría empezar a probar con los algoritmos hasta que tenga un resultado. Entonces necesito algo más, en general necesito una clave. Necesito el texto encriptado, necesito conocer el algoritmo y necesito la clave que usaron para encriptarlo. Pero si yo tengo esas 3 cosas, eso tiene que ser reversible, porque si no, no sirve para nada. ¿Sí? Si el que lo recibe no puede volver a tener el texto original, ¿para qué lo encripté, digamos? Es tan seguro que nadie más lo puede ver, digamos. ¿Está? Entonces, la encriptación sí es reversible, y cuando hablamos de las llaves, en general nos referimos a 2 tipos. Una que se llama de clave compartida, donde yo digo, ok, la clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súper segura la contraseña. Yo encripto utilizando el algoritmo, no sé, SHA-256. Clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se lo aplico a un mail que quiero mandar o un texto. Pum, tengo el texto encriptado, lo mando. Se lo mando a Eunice. Eunice lo recibe. Le digo, tiene el texto encriptado. Le digo, mirá que el algoritmo que usé fue SHA-256, con eso todavía no puedo hacer nada, porque necesita la clave, y después la llamo por teléfono y le digo, offline, le digo, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ella agarra, usa la misma clave, el mismo algoritmo, y el texto encriptado, obtiene el mail original, el texto original. Todos felices y contentos. Cualquiera en el medio que conozca, que capture esa información encriptada y conozca el algoritmo que use para encriptarlo, como no conoce la llave, no lo puede desencriptar. Por lo menos no lo puede desencriptar en un tiempo que puede ir desde los pocos miles de años hasta las decenas de millones de años, digamos, con la capacidad de cómputo de hoy. Digamos, ningún algoritmo de encriptación es infalible. Lo que importa no es que sea infalible, sino que se demore mucho en desencriptarlo. Y entonces los algoritmos que se supone que son seguros, como SHA-256, por ejemplo, el promedio para poder desencriptarlo por fuerza bruta es de varios miles de años. Probablemente esa información no sirva para nada dentro de miles de años. Bueno, ni yo ni Eunice vamos a estar acá dentro de miles de años, así que no va a servir para por lo menos yo no, capaz que Eunice, yo no. Entonces no va a servir para mucho, digamos. En eso, esa es la base de la encriptación. Entonces, por eso se dice a veces que, bueno, cuando la computación cuántica se desarrolle y haya procesadores que sean decenas de miles o millones de veces más rápidos que lo de hoy en día, claro, un algoritmo de fuerza bruta que hoy demoraba 1 millón de años, si algo es 1 millón de veces más rápido, pasa a demorar 1 año. Entonces, si el promedio baja drásticamente, la probabilidad de desencriptarlo es mucho más alta. Entonces, pero bueno, cuando se desarrollen los computadores cuánticos, también se van a usar esos computadores cuánticos para desarrollar algoritmos más complejos y bueno, y hacer los algoritmos de encriptación más complicados. Entonces, eso va a ser así, no tengan duda. Nicolás, tengo una duda con respecto a Sí. eso. Cuando hablas de la encriptación asimétrica, ¿tiene que ver con la parte de la doble autenticación? No, ahí está, vamos a explicar eso. Entonces, por un lado está la encriptación simétrica, que es yo comparto, te tengo que llamar y decir, o te tengo que pasar de alguna manera cuál es la clave que usé para encriptarlo para que tú lo puedas desencriptar. Ahora, cuando hablamos de encriptación asimétrica, la diferencia con la que es simétrica, digamos, con la que ya mencionamos, es que en la encriptación asimétrica no se usa la misma clave para encriptar que para desencriptar. Sino, en la encriptación asimétrica, la diferencia es que yo, en general, tengo 2 claves, lo que llama un par de claves. Entonces, en general, una se denomina clave pública y la otra se denomina clave privada, pero es solo un nombre eso. Se podrían llamar clave perro, clave gato, no importa.
Lo que importa es que lo que yo encripto con cualquiera de ellas, solo lo puedo desencriptar con la otra. Es decir, si yo lo encripto con la clave perro, necesito la clave gato para desencriptarlo. No puedo usar la clave perro para desencriptar algo que encripté con la clave perro. Lo que encripta una, solo la otra lo puede desencriptar. Y al revés, lo que encripto con la llave gato, solo lo puedo desencriptar con la llave perro. ¿Está? El nombre, vamos a ir a los nombres que se usan normalmente. En general, a una se le llama clave pública, ahora vamos a ver por qué, y a la otra se le llama clave privada. Pero, ¿por qué puse el ejemplo de perro y gato? Porque, bueno, lo que encripto con la llave privada, solo lo puedo desencriptar con la pública. Lo que encripto con la pública, solo lo puedo desencriptar con la privada. Entonces, si yo quiero enviarle algo a otra persona, en el mismo ejemplo, yo le quiero enviar algo a Eunice, ¿qué tengo que hacer? Ok, agarro el texto, lo encripto utilizando el mismo algoritmo SHA-256, pero con un mecanismo de clave pública y clave privada, una variación ahí, y uso una clave privada para encriptarlo. ¿Qué necesita Eunice ahora para desencriptarlo? Necesita el texto, el texto encriptado, necesita conocer el algoritmo de encriptación, igual que antes, pero ahora yo no le voy a decir cuál es mi clave privada, la que usé para encriptarlo. Le voy a decir cuál es mi clave pública. ¿Para qué? Para que pueda desencriptarlo. Y también puedo hacer al revés. Yo lo puedo encriptar con mi clave pública y decirle a ella la clave privada. Lo que importa es que yo le tengo que decir la otra clave, porque si le digo la misma, no lo puede desencriptar. ¿Sí? Lo que encripta una lo desencripta la otra. Eso es encriptación asimétrica en lo que respecta a la clave. ¿Sí? No es una clave que se comparte, sino que son dos claves. Una me la quedo, la sé solo yo, y la otra la sabe solo la otra persona. ¿Ok? Y lo mismo. La diferencia es que ahora, cuando Eunice me quiere mandar algo a mí, si era con clave compartida, puede usar la misma clave porque yo ya conozco la clave, entonces puedo utilizar la misma clave para desencriptarlo. En encriptación asimétrica, si ahora me quieren enviar algo a mí, lo tienen que encriptar con la misma clave que yo les di, lo encriptan y solo yo lo voy a poder desencriptar con la que tengo yo. Es decir, de nuevo, lo que encripta una, lo desencripta la otra. Eso es encriptación asimétrica de clave pública y clave privada. ¿Por qué se llama una clave pública y otra clave privada entonces? Porque ahí aparece la figura de la firma digital. ¿Qué es la firma digital? La firma digital es un mecanismo de encriptación para que el que captura el texto en tránsito no pueda leer lo que está ahí. No. La firma digital es exactamente lo mismo que la firma a mano, digamos, manuscrita, solamente que la versión digital. Y esto que parece una tontería súper redundante que estoy diciendo, es importante. Es decir, la firma, cuando ustedes firman una carta que hacen ustedes, eso no evita que si alguien agarra la carta la pueda leer. El que agarra la carta la puede leer porque la carta está en texto claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Para qué sirve la firma? Si no sirve para ocultar los datos. La carta firmada, la firma no aporta privacidad. Aporta seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad de que yo fui el autor de los datos. Si yo lo firmé y ustedes pueden verificar mi firma, saben que solo yo puedo haberlo escrito y no es una carta que alguien escribió y se hizo pasar por mí. En la versión caligráfica de la firma, digamos, la firma manuscrita, ¿quién verifica una firma? O lo que llama un perito calígrafo, digamos, alguien que está entrenado para verificar mi firma basado en 250 papeles que firmé yo cuando me fui a sacar el documento de identidad, por ejemplo, que me hacen firmar 2 o 3 veces. Vieron que nunca lo hacen firmar una vez. Sí, firman una vez en el documento de identidad, pero además firman 5 veces más en otros lados, digamos, ¿no? O los bancos, cuando registran su firma, les hacen firmar en una misma hoja 3 veces, ¿no? Entonces, eso es porque nunca, una firma hecha a mano nunca es igual, ni siquiera aunque la haga la misma persona. Entonces los hacen firmar varias veces para que después el experto tenga un rango, digamos, para comparar y dice, sí, la verdad que esas personas están entrenadas para agarrar y mirar una firma que no va a ser idéntica a la original y darse cuenta si la hizo la misma persona o si es una firma falsa, con cierto grado de certeza muy alto, digamos. La versión digital de esto es lo mismo, solamente que la firma no se hace a mano, sino que se genera con un algoritmo matemático. La ventaja que tiene la firma digital es que no se necesita un perito calígrafo para verificarla, solo se necesita conocer el algoritmo y tener una computadora para poder ejecutarlo. Y la otra ventaja que tiene es que la variabilidad es 0, digamos.
prácticamente. O sea, no hay forma. O sea, si uno firma 2 veces el mismo documento con el mismo algoritmo, la firma va a ser igual, digamos. No hay forma de que sea distinta, ¿sí? Entonces es fácil de verificar digitalmente. Fácil de generar y fácil de verificar porque cualquier computadora con el algoritmo correcto la puede verificar. No se necesita de alguien experto para eso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de la firma digital con el hash y con la clave pública y clave privada? Bueno, esto ya lo hablamos, cómo funciona el tema de la clave pública y la clave privada. Si un texto lo encripto con la clave pública, lo desencripto con la clave privada. Si un texto lo encripto con la clave privada, lo desencripto con la clave pública. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la firma digital? La firma digital va a ser una combinación del hash con el mecanismo de clave pública y clave privada. ¿Cómo? ¿Y para qué? Bueno, primero, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo acá no va a ser ocultar la información, no es un objetivo de privacidad. Recuerden que el objetivo acá es poder verificar la autenticidad de la información, es decir, verificar una firma, no que los datos estén encriptados. Entonces los datos no van a estar encriptados. El texto lo va a poder leer cualquiera que lo capture. Lo que no va a poder hacer es modificarlo, porque si lo modifica, yo después voy a verificar la firma y no va a coincidir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, ¿cómo se genera la firma digital combinando el hash con la clave pública y clave privada? Tengo un texto. Longitud, variable, cualquier cosa. Una página, una línea, 5000 páginas. Le aplico el hash. ¿Qué obtengo? Una cadena de caracteres de longitud fija, no reversible y que además identifica de forma unívoca el texto original. ¿Sí? Tengo la cadena de caracteres esa que es el hash del texto original. Luego voy a agarrar y voy a encriptar ese texto original con mi llave privada. El resultado de la encriptación del hash, de ese hash, con la clave privada, es lo que se denomina firma digital. Entonces, ¿se ve la flechita ahí que estoy moviendo o solo yo la veo? ¿No se ve ninguna flecha en la pantalla? No, no se ve. Está, entonces se los digo. A ver, yo moví hace 2 horas que estoy moviendo la flecha y no sirve para nada. Tengo el texto original, ¿vieron que dice ahí a la izquierda? Dice texto, ¿sí? Después el texto original lo hago pasar por el algoritmo de hash y obtengo la cadena, que es el hash, que es una cadena de longitud fija. Luego le aplico la llave privada y obtengo la firma digital, ¿ok? Entonces, la firma digital es eso. Esta firma es una firma digital del texto original. Alguien podría decir, ok, primero, ¿por qué no directamente encriptás con la clave privada el texto original? ¿Para qué haces el hash? ¿Ya? Les pregunto a ustedes, ¿para qué hago el hash? ¿Por qué no encriptar el texto original con la llave privada? Así lo mismo, voy a tener una firma, digamos, una especie de firma electrónica. ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que primero aplico el hash? O sea, que lo que encripto con la llave privada es el hash y no el texto. ¿Por qué? Para que siempre mira lo mismo. Excelente. Esa es la respuesta exacta, digamos. Es porque el hash, la longitud de hash, el tamaño de la información, el volumen de información que yo manejo cuando hablo de hash, no depende del volumen del texto original. Entonces, no me importa si el texto original era un carácter, una línea o 5 millones de páginas. El hash es siempre lo mismo. Pues si son 5 millones de páginas, va a demorar más en generarse el hash. Pero una vez que se generó el hash, tiene 15 caracteres de largo, ok, siempre va a tener 15 caracteres de largo. Entonces yo, cuando eso lo encripto con la clave privada, el resultado más o menos está contenido dentro de cierto volumen de información. Si yo me salteara el paso del hash y lo que encriptara fuera el texto original, la firma digital puede ser bien cortita, si estoy firmando unos pocos caracteres, pero va a ser inmensamente grande, van a ser gigas de información si estoy encriptando 10 millones de páginas. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que más o menos la firma sea algo escueto, digamos, algo manejable, ¿no? Porque después hay que transferir esa firma para poder verificarla. Entonces yo quiero transferir algo acotado, no quiero ocupar 5000 veces más ancho de banda con la firma que con el texto original, que es lo que me sirve, lo que quiero transmitir, ¿se entiende? Entonces esa es la razón por la cual yo aplico el hash, para acotar el volumen de información que manejo. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué esto es una firma?
Y bueno, porque fíjense que yo lo que hice fue encripté con la llave privada un texto, el hash, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo verifican la firma? ¿Cómo se verificaría la firma? Bueno, yo necesito para verificar la firma, en el caso de la firma electrónica, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar la firma digital, se la tengo que indicar al destinatario, tengo que decir, esta es la firma digital, o sea, esta es la encriptación con la llave privada del hash, este es el resultado, la firma. Le tengo que dar el texto original, así, texto claro, original, así, ping, se lo doy, y le tengo que decir el algoritmo que utilicé para el hash y para la encriptación, ¿correcto? Con esa información, con el algoritmo de encriptación que utilicé, que engloba el hash y la encriptación, con ese algoritmo que utilicé, la firma y el texto original, ¿cómo hace alguien para verificar la firma? Bueno, para verificar la firma, agarra el texto original, que lo tiene porque yo se lo mando, conoce el hash, hace el hash de ese texto original, obtiene el hash, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Lo guarda, se guarda ese hash. Por otro lado, tiene la firma que yo se la mandé, ¿verdad? Y la encriptación sí es reversible. ¿Pero qué necesita para desencriptar esto? ¿Qué clave necesita? Es una pregunta. Habrá alguien que conteste. Pública. La pública. ¿Por qué necesita la clave pública? Porque yo lo encripté con la privada. Lo que encripta la privada solo lo desencripta la pública. Ok, yo le mando la firma y también le tengo que decir cuál es la clave pública. Se la mando también. Él agarra la firma, la desencripta con la clave pública porque conoce el algoritmo. ¿Y qué obtiene? ¿Qué se obtiene de desencriptar con la clave pública la firma? El hash. El hash. El hash. El hash. Obtengo el hash. ¿Qué hago? Lo comparo con el hash que yo mismo calculé. Como el hash es determinístico, no es reversible, pero es determinístico, yo no puedo comparar textos originales. Tengo que comparar los hash, porque yo a partir del hash no puedo obtener el texto original. Entonces, desencripto la firma y tengo el hash. Tengo el texto original. Le aplico el hash y comparo esos dos hash. Si esos dos hash son iguales, quiere decir que esa efectivamente era la firma de ese texto. Si alguien en el texto que yo mando modifica algo, ¿qué va a pasar? Los hash después no van a coincidir. ¿Sí? Y alguien podría preguntar, qué vivo, pero si alguien agarra y modifica también la firma, ¡ja! Pero nadie puede modificar la firma porque a lo sumo, para modificar la firma tendrían que volver a generar la firma. ¿Y qué necesitan para generar la firma de nuevo? Que no tienen. La llave privada. La clave privada. La clave privada la tengo yo y no se la doy a nadie. Entonces, yo le dije al otro la clave pública, pero él con la clave pública esa no puede generar otra firma. Eso es lo lindo de esto. ¿Por qué? Porque el único que puede generar la firma es el que tenga la llave privada. ¿Sí? Entonces, como la llave privada yo no se la digo a nadie, solo yo la conozco, solo yo puedo firmar bajo mi nombre. Entonces, ahí está la magia de la firma digital, digamos. Si alguien modifica el texto, me voy a dar cuenta porque los hash no van a coincidir. Y la firma no la puede falsificar nadie porque nadie la puede generar porque nadie conoce la llave privada. Entonces, si alguien genera otra firma con otra llave privada, bueno, no va a verificar nunca porque con mi llave pública no va a poder desencriptarlo. Porque mi llave pública solo desencripta mi llave privada, lo que firmé con mi llave privada. Entonces, ahí la firma no la pueden falsificar. Y el texto original, si lo modifican, los hash no coinciden y entonces mediante este mecanismo que vimos hasta ahora, yo puedo hacer evidente, ¿sí?, que un texto que recibo, que información que yo recibo es realmente proveniente de quien dice ser y no alguien que falsificó ya sea la firma o el texto. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hable ahora o calle para siempre. Pues equivale a tomar un texto físico y firmarlo con mi pluma. Nadie puede duplicar mi firma, bueno, teóricamente. Exacto, exacto. En realidad esto es todavía más seguro porque, ya digo, la verificación de una firma manuscrita depende de un perito calígrafo, que es alguien que con determinado grado de confianza puede dar por veraz tu firma, pero el algoritmo matemático, el error que tiene es infinitamente, o sea, la probabilidad de que el algoritmo matemático se equivoque es, o sea, de que alguien pueda desencriptar tu firma, digamos, y falsificarla, es bajísima, 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 es
decenas de miles de órdenes de magnitud más difícil que falsificar una firma a mano, porque falsificar una firma a mano también hay expertos falsificando que te hacen una copia de un cuadro que solo lo pueden identificar los que son, no sé, 3 o 4 personas en el mundo que son expertos en cuadros, más con una firma que es mucho menos complejo que un cuadro, ¿no? Falsificar una firma es mucho más fácil, una firma manuscrita es muchísimo más fácil que falsificar una firma digital. Falsificar una firma digital, si el algoritmo está catalogado como seguro, como es el caso en la actualidad de SHA-256, es prácticamente imposible. No es imposible, es prácticamente imposible, que son cosas distintas, digamos. ¿Sí? O sea, la estimación estadística matemática es que vos necesitas, probando, necesitas más de 10 millones de años para dar con el resultado, para poder desencriptarlo, digamos, por fuerza bruta. Entonces es imposible. ¿Sí? Pero es el equivalente digital de la firma a mano. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, así funciona, eso es una firma digital y así funciona. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con DNSSEC? ¿Te fuiste de tema? No, no me fui de tema. ¿Por qué? Porque DNSSEC agarra esto que vimos hasta ahora y lo aplica así, directamente. ¿Qué es lo que hace DNSSEC? Originalmente teníamos mensajes de DNS que se transmitían en texto claro, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos mensajes? Los mensajes los vamos a seguir transmitiendo en texto claro, así como veníamos antes. No va a cambiar nada. El protocolo estándar DNS no lo vamos a afectar en nada. Lo que le vamos a hacer es agregar información al DNS. Ahora, los servidores autoritativos, cuando responden con la dirección IP asociada a un dominio, además de dar esa información, que es lo mismo que daban hasta ahora, porque además el protocolo, una extensión de un protocolo no puede romper el protocolo original, ¿no? Entonces tiene que ser compatible. Entonces, la respuesta sigue siendo exactamente la misma. Yo agrego información. El servidor autoritativo ahora me envía, además de la información esa de la IP asociada al dominio, va a enviar más información. ¿Qué información me va a enviar? Me va a enviar la firma de esos datos. O sea, él me va a decir, en este ejemplo, ¿no? 192.021 es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com. ¿Qué va a hacer el servidor autoritativo? Va a agarrar esa respuesta, 192.021 es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com, va a agarrar esa información, le va a aplicar el hash, la va a encriptar con su llave privada, va a obtener la firma de eso que está respondiendo, y lo va a mandar con la respuesta. Y además, ¿qué más me va a mandar? Ya me tiene que decir el algoritmo que usó, y qué más necesita mandarme. ¿Llave pública? La llave pública, exactamente. Entonces, me tiene que mandar la información que me venía mandando hasta ahora, cuando no tenía nada de NSSEC, que es la información que yo estoy buscando, me manda la firma, me tiene que decir el algoritmo que utilizó y me tiene que decir cuál es la llave pública. Con esas 4 cosas, la información original, la firma, el algoritmo y la llave pública, ¿qué puede hacer el que recibe la información? Verificar la firma. ¿Cómo la verifica? Agarra la firma, conoce el algoritmo y conoce la llave pública, desencripta la firma y obtiene el hash. Por otro lado, tiene el mensaje, que era 192.021 es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com. Agarra eso, le aplica el hash. Compara los hash coinciden, perfecto. Nadie modificó la información es la original. Los hash no coinciden, algo pasó, o alguien modificó la información, o alguien ganó acceso al servidor y cambió la dirección IP asociada, o alguien falsificó la firma, hay algo que no coincide. Entonces, ¿qué hace el que verifica eso? Sabe que la información esa no es veraz, por lo cual la descarta y no la usa. ¿Sí? ¿Quién hace en DNSSEC esa verificación? ¿Quién es el que verifica? Verifica el servidor recursivo. El servidor recursivo obtiene la respuesta del servidor autoritativo, hace la verificación de la firma, eso se llama validación de DNSSEC, por eso hablamos de que la validación es a nivel de servidor recursivo, y el servidor recursivo va a hacer 2 cosas. Si verifica, le va a dar al cliente el resultado de lo que estaba buscando. Ok, si yo le pedí al servidor que me buscara la dirección IP asociada a ejemplo.com, y esto verifica, me va a decir 192.021 es la dirección que está buscando. Si el servidor recursivo no verifica, porque no le valida, porque hay algún problema ahí, no le responde nada al cliente. ¿Por qué? Porque si le responde, el cliente no va a hacer esa validación y el cliente va a tener que confiar en lo que el servidor recursivo le diga. Entonces, el encargado de hacer la validación es el servidor recursivo. Entonces,
Todo el DNSSEC ocurre entre el servidor recursivo y los autoritativos. El servidor recursivo solo le va a enviar la información al cliente que la pidió, si, en caso de que tenga mecanismos para verificarla, solo si verifica. Si no verifica, no se la va a mandar. Si el servidor recursivo está consultando un servidor DNS que no tiene la información firmada, o sea que no aplica DNSSEC, el servidor autoritativo, ¿qué información le va a enviar a ese recursivo? Y solo la información que le enviaba cuando no tenía DNSSEC, porque no tiene DNSSEC, de hecho. Entonces el servidor recursivo no puede validarla. Pero no es que no pueda validarla porque hay un error, es que no puede validarla porque no le mandó ni la firma, ni el algoritmo, ni la clave pública. Entonces ahí el servidor recursivo se va a comportar como si nunca hubiera existido DNSSEC y le va a dar el resultado al usuario final y listo. Lo que pasa es que ahí sí estoy expuesto a una falsificación de la información. Entonces, si un servidor autoritativo no tiene habilitado DNSSEC, pero el servidor recursivo sí tiene DNSSEC, ¿qué pasa? No pasa nada. El servidor recursivo, cuando habla con servidores autoritativos que no tienen DNSSEC, se comporta como se comportaba un servidor antes de que existiera el protocolo. Le da la información al cliente que recibe y chao. Si es cierta, y si no, marchamos, básicamente. Ahora, cuando tiene información para verificar, la verifica. Y si eso no coincide, ahí no le manda nada al cliente. ¿Está? Entonces, el hecho de no tener habilitado DNSSEC no hace que deje de funcionar el DNS, digamos. ¿Sí? La compatibilidad hacia atrás se mantiene. ¿Ok? Solo verifico lo que puedo verificar. Lo que no puedo verificar, no lo verifico. ¿Sí? Ahora, si me mandan la información y es falsa, ahí sí, no le doy nada al cliente que la pidió, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, este es otro de los slides que más le gustan a Daniel, que resume todo lo que vimos hasta ahora. En el mismo ejemplo que vimos al principio, en el cual yo tenía esto sin encriptación, el servidor recursivo obtenía la respuesta del servidor autoritativo y no tenía otra que darle el resultado al cliente. Ahora, el servidor autoritativo le envía al servidor recursivo la información original, www.ejemplo.com, 192.021, le envía la firma, le dice cuál es el algoritmo que está utilizando y le dice cuál es la llave pública. Con todo eso, el servidor recursivo es capaz de verificar la firma. Si la firma verifica, le da la información al cliente. Si la firma no verifica, no le da la información al cliente. ¿Ok? La llave privada solo la conoce el administrador del servidor autoritativo. Entonces, eso hace que la firma tampoco sea falsificable. Porque para falsificar la firma, yo necesito la clave privada. Y la clave privada no se la doy a nadie. La clave pública se la doy a todo el mundo, no importa. Porque la van a usar para verificar una firma, no la vamos a usar como mecanismo de privacidad. ¿Preguntas? Ay, yo tengo una pregunta. ¿Por qué a veces o por qué se maneja la rotación de llaves? Bueno, ahí está. Buena pregunta, Eunice. Mira, hay varias cosas. Primero, ¿cómo manejo yo la seguridad de la clave privada? Digamos? Porque si alguien se hace de la clave privada, marché, ahí sí que ya está, se acabó la seguridad, digamos. Porque si alguien tiene la llave privada, puede agarrar cualquier texto, falsificarlo, volverlo a firmar y mandármelo, y yo voy a verificar y va a verificar eso porque, claro, tiene la llave privada, entonces puede falsificar mi firma. O sea, si alguien llega a tener la llave privada, es el equivalente a perfectamente falsificar mi firma. Puede falsificar mi firma. Entonces la llave privada tiene que ser secreta, solo conocida por el dueño de la información. ¿Ok? Entonces normalmente yo la información, la llave privada esa no la tengo almacenada en el propio servidor DNS, porque si alguien me ataca el servidor y tengo el archivo ahí con la llave privada, me capturan la llave privada y marché. Entonces yo lo que hago es, la información la firmo en otro lado, que no tiene conexión con internet, y después agarro esa información y la pongo en el servidor. Digamos, como esa información ya está firmada, es la firma, si alguien logra acceso a ese servidor, la clave privada no está ahí. Entonces, si toca algo, ya sea la firma o la información, ¡pum!, no va a verificar más. Entonces no hay forma de que verifique. Pero aún así, se considera que no existe mecanismo súper seguro, infalible, para almacenar, guardar la clave privada. La voy a guardar anotada en un papel, la voy a guardar en un pendrive abajo de la almohada, la voy a guardar en una caja fuerte. Aún así, alguien podría eventualmente hacerse de eso cuando voy a firmar, no sé, no puedo ir yo,
va de la empresa, va otra persona, por ahí esa persona se corrompe o comete un error y hace algo, la copia o se le cae el pendrive o lo que sea, digamos, ¿no? Si en algún momento se vulnera eso, entonces es como, es la misma pregunta aplica a por qué normalmente te hacen cambiar las claves, tu clave de acceso al banco, tu clave de acceso al correo electrónico, si trabajás en una organización y tenés una clave de acceso a los recursos de red, o a las bases de datos o lo que sea, cada X tiempo te dicen tenés que cambiar la clave, no podés usar las 15 últimas claves que usaste, tiene que tener una mayúscula, una minúscula, ¿no? Es lo mismo. La rotación de claves es eso, es cambiar el par llave privada, llave pública. Cada tanto generás otra clave privada y otra clave pública y empezás a usar esa y dejas de usar la otra, digamos. ¿No? En general, cuando haces la rotación, vos no agarrás un día y decís, tiro esta y empiezo a usar esta, porque ¿qué pasa? El DNS tiene un tiempo para propagar los cambios. Entonces lo que vos haces es, generás un par nuevo de claves, por un tiempo usás los dos, esto es, generás dos firmas, básicamente. Toda la información, en vez de firmarla con una, la firmás con las dos y mandás las dos firmas. Entonces, por un tiempo, las dos van a ser válidas. En determinado momento dejas de usar la clave vieja y solo queda la clave nueva como válida. En realidad, y el que valida se comporta de la siguiente manera, agarra las dos, con que valide una, ya está. O sea, no tiene que validar las dos, tiene que validar una. Y las dos coexisten por un tiempo y después una la dejas de usar. Esa es la forma de rotar la clave sin generar una disrupción en el servicio, digamos. No es que vos apagás y prendés otro, sino que prendés los dos, los tenés un tiempo los dos, después bajás el viejo, y ahí sí todos, después que ya todos tienen la nueva, ya podés apagar el viejo, digamos. Ese es el principio, y la rotación de claves es eso, es un cambio es como si fuera un cambio de contraseña, solamente que acá estás cambiando la clave, el par, clave pública y clave privada. ¿Ok? Por supuesto que tenés que volver a firmar todo, ¿no? Una vez que vos cambiaste, tenés que volver a firmar todo con la nueva. Pero bueno, esto es un algoritmo de una computadora, entonces eso lo hace, por suerte lo tiene que hacer una computadora y no es que vos tengas que volver a firmar todos los recursos, los recursos que tenés en tu zona de DNS, digamos. Pero sí cada determinado tiempo tengo que hacerla o configurarlo para hacer esa rotación, ¿no? Lo recomendable es hacer una rotación de claves cada un determinado tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, eso es un tema no resuelto. No hay una respuesta única a eso, digamos. En general, por ejemplo, los STLDs, los administradores de código de país, por lo que nosotros hemos visto de las estadísticas que se ven, porque es público, o sea, cualquier persona, como el DNS es público, uno puede saber cuándo se rotó una clave, simplemente ve cuando alguien cambia su llave pública y listo. Entonces, los periodos de rotación más comúnmente utilizados nunca son de menos de 6 meses, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, hay CCTLDs de los código país y GTLDs que rotan las claves cada 6 meses, hay quien la rota una vez por año, pero bueno, digamos que entre 6 meses y un año y medio, más o menos andan todos ahí en ese entorno. Eso depende un poco de cuántos recursos tengas que firmar, qué tan crítico sea que pueda haber un error justo durante la rotación de firmas y también depende de la seguridad. O sea, los algoritmos son bastante seguros, entonces tampoco es cuestión de estarla cambiando todos los meses porque en realidad eso requiere un esfuerzo innecesario, digamos, ¿sí? Tampoco dejarla para siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, y también depende del nivel en el que estamos hablando, la complejidad de la clave y qué tan vulnerable sea el mecanismo por el cual vos generás y almacenás la clave. Entonces, si, por ejemplo, ahora lo vamos a ver más en detalle, digamos, pero voy a volver sobre este tema, pero para que tengas una idea, en general, sí. Normalmente, si vos te pones a mirar en los STLDs, por ejemplo, que son, digo, los STLDs como ejemplo, digamos, de dominios de nivel superior, pero que hay muchos, digamos, porque hay uno por cada país. Ellos en general lo que ves por ahí son entre 6 meses y un año y medio la rotación de las claves. Cada 6 meses o cada un año y medio, Gracias. o algo en el medio. Entonces, Fíjate, ay, sí, sí, disculpa, sí. es que Francisco Orozco pregunta cómo verifico que la llave pública corresponde al autoritativo y no me enviaron una falsificada para validar datos falsos. Buena pregunta. Ajá. Esa es una buena pregunta. Y ahí para eso tengo que seguir avanzando con esto.
Esa es la pregunta que yo les iba a hacer y se me adelantó Francisco, excelente, digamos, ¿no? Esto es como decir, ok, vos te reduciste reduciste todo a la seguridad de la llave pública, digamos, ¿no? Saber que la llave pública viene de quien dice ser y no de otro, digamos, ¿no? Ahí hay varias cosas. Primero, si alguien agarra una llave privada, firma los mismos datos, inyecta esos datos en el servidor y me manda, y además tiene que inyectar la llave pública, es decir, solo con cambiar la llave pública no basta, porque yo tengo una llave pública que no voy a poder desencriptar los datos y no voy a poder verificarlo. O sea que si yo cambio solo la llave pública y le envío una llave pública falsa y no cambio los datos ni la firma, no sirve para nada. Ahora, ¿qué pasa si alguien accede a un servidor autoritativo, modifica los datos, firma con una llave privada que no es la original y se las arregla para poner la llave pública correspondiente a esa llave privada falsa, ¿sí? Y ahí sí, yo voy a obtener los datos modificados, voy a tener la firma modificada, voy a tener la llave pública modificada, marché. ¿Cómo verificas eso? Entonces, respondiendo a la pregunta de Francisco antes, vamos a hacer un repasito de algo rápido. Esto ya lo habíamos visto, el concepto de DNS. Entonces, ¿qué es lo que se firma en el DNS? ¿Qué es lo que firma DNSSEC? Lo que se firma es cada registro de DNS. Es decir, el registro A guardaba la información de la dirección IP versión 4 asociada a un determinado nombre de dominio. ¿Sí? Tiene nombre de dominio, dirección IP. Eso es un registro A. Firma. Ahora se le agrega una firma. Registro cuádruple A, nombre de dominio, dirección IP versión 6 asociada a ese nombre de dominio. Firma el registro cuádruple A. Registro NS, nombre del servidor autoritativo de tal dominio. Se firma el registro NS. Se firma el SOA, se firma el CNAME, se firma el MX, se firma el PTR, se firma todo, por separado. No es una firma para todo. ¿Sí? Luego, yo voy a tener en el archivo de zona, voy a tener, además de la información que tenía originalmente, que era las direcciones IP asociadas a los nombres de dominio, ahora voy a tener la firma para cada uno de esos registros, voy a tener una firma distinta. ¿Sí? Para hacer eso, DNSSEC agrega registros. Ahora, DNSSEC le agrega al DNS nuevos tipos de registros. Básicamente 4, pero vamos a hablar de 3. El cuarto no lo vamos a hablar porque es para complicarla. Vamos a hablar de 3, que son los importantes. Agrega un registro que se llama RRSIG, así como había un registro A, un registro cuádruple A, ahora hay un registro que se llama RRSIG, ahora hay un registro que se llama DNSKey, ¿sí? Y un registro que se llama DS. ¿Qué es el registro RRSIG, que es el que está en naranja acá en el cuadro? ¿Sí? El registro RRSIG va a ser el registro que almacena la firma digital de los otros registros. Es decir, ¿dónde almaceno la firma para el registro A? Que era una dirección IPv4 asociada a un nombre de dominio, en un registro RRSIG asociado a ese registro A. Después va a haber otro registro RRSIG asociado a un registro cuádruple A, por ejemplo, otro registro RRSIG asociado al registro MX, y así. Todas las cosas que tenga firmadas, la firma la guardo en un registro RRSIG. O sea, el RRSIG, en pocas palabras, es la firma digital de la información. ¿Ok? El DNS Key es el registro en el cual se almacena y se publica la clave pública que necesitan todos para poder desencriptar la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaban para verificar la firma? La firma, eso se guarda en el registro de RRSIG. Se necesitaba la clave pública, eso se guarda en el DNS Key. ¿Sí? Y también en el RRSIG, en el mismo registro que se almacena, en el mismo DNS Key, en el registro donde se almacena la llave pública, se indica cuál es el tipo de algoritmo que se utilizó para firmar. ¿Sí? Es decir, la llave pública al principio tiene en texto claro indicado cuál es el algoritmo. ¿Sí? Entonces yo tengo el algoritmo, tengo la llave pública y tengo el registro RRSIG. Con eso puedo verificar cualquier firma, ¿correcto? Y voy a generar todo eso y lo voy a enviar junto con la respuesta que enviaba antes cuando no tenía DNSSEC. Entonces yo envío los datos, envío la firma en un registro RRSIG asociado a esos datos y envío el DNS Key que contiene la llave pública y el algoritmo utilizado. ¿Ok? Pero todavía no respondí la pregunta de Francisco. Y en esto entra el registro DS. ¿Qué es el registro DS? ¿Y cómo se implementa eso de la seguridad de que nadie modificó la llave pública? Bueno,
¿Se acuerdan cómo funcionaba el DNS? El DNS es un árbol invertido, ¿verdad? Donde hay una raíz que delega subdominios en lo que se llama dominio de primer nivel, después los dominios de primer nivel delegan en segundo nivel, y así se van generando delegaciones, y así se genera esa estructura de árbol invertido que tiene el DNS, ¿correcto? ¿Sí? En DNSSEC se define algo que no es exclusivo de DNSSEC, pero el DNSSEC lo utiliza, que es lo que se llama cadena de confianza. Esto es así. Es el mismo problema que hay cuando uno dice, yo, para acceder a mi casa, por ejemplo, necesito un token, una contraseña, una clave, un certificado, ¿ok? ¿Sí? Imagínense, tengo una cerradura electrónica y tengo un certificado, ok. Pero yo no fabrico cerraduras, por lo cual no genero certificados. Entonces yo compro una cerradura de un determinado fabricante y de alguna manera ese fabricante me da un programita o lo que sea, pero el que emite el certificado en definitiva es el fabricante, digamos, ya sea con un algoritmo o me lo escribe en un papel o lo que sea, pero yo el que genera el certificado no soy yo, digamos, es el fabricante del equipamiento. ¿Sí? Entonces yo voy, compro un certificado. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, en otros protocolos como HTTPS, donde yo mi sitio web lo aseguro instalando un certificado. Ese certificado en general no lo invento yo, sino que lo compro a una empresa certificadora, porque después la forma de verificar que mi sitio web es el verdadero es yendo a preguntarle a esa entidad certificadora, che, ¿este certificado que me están mandando es el verdadero o no es verdadero? ¿No? Y esa entidad certificadora, que tiene una reputación que la precede y que es buena, dice, sí, ese certificado es bueno, y está, santa palabra, ¿no? Ya está, yo le tengo que creer a la entidad certificadora. Así funcionan las certificaciones. Una Ahora, pregunta, sí. respecto a eso. Entonces, cuando voy a comprar mi certificado, tengo que decirle para qué protocolo es, que es para HTTP, para un servidor web, tengo que decirle que es para DNS, cuando voy a comprarlo. No. Yo estaba poniendo el ejemplo de cómo funciona un certificado. DNSSEC funciona diferente. DNSSEC no requiere, lo lindo de DNSSEC es que no requiere de una entidad certificadora. Ahora vemos cómo se generan. ¿Por qué? Porque DNSSEC tiene esto que llamamos cadena de confianza. ¿Qué es la cadena de confianza? Bueno, la cadena de confianza es el equivalente a preguntar, ok, en el caso de los certificados, vos ibas y confías en lo que te dice la entidad certificadora. Ahora, ¿quién certifica a la entidad certificadora? O sea, ¿quién audita al auditor, si se quiere? ¿No? ¿Por qué yo tengo que confiar en la entidad certificadora? ¿Quién es la entidad certificadora? ¿Cómo sé que no es una entidad certificadora falsa? Eso en DNSSEC se resuelve, en vez de resolverlo con una entidad certificadora y comprar un certificado, se resuelve con una cadena de confianza. ¿En qué consiste la cadena de confianza? Es decir, hasta ahora teníamos alguien que era dueño de determinado conjunto de información, que generaba las firmas y las publicaba, ¿sí? Eso es lo que hace un servidor autoritativo para la información que está en su zona. ¿Quién certifica eso? Bueno, yo lo que voy a hacer es, además de hacer todo ese proceso, voy a agarrar la clave pública y la voy a firmar con la clave privada. Estoy haciendo un resumen bestial de cómo funciona. No vamos a entrar técnicamente en el detalle matemático ni técnico de cómo funciona DNSSEC, pero agarro la llave pública y la firmo con la llave privada. O sea, firmo la llave pública, ¿sí? ¿Y qué hago con eso? Se lo envío a mi padre de DNSSEC, o sea, a el nivel superior, al que me delegó a mí la autoridad sobre mi dominio, ¿sí? Él va a agarrar eso que yo firmé, y lo va a firmar con su clave privada, y lo va a instalar en su servidor. Entonces, cuando yo vaya a verificar la firma, además de todo eso, ¿sí? Yo voy a tener que verificar que la firma de mi llave pública, que está almacenada en el dominio padre, ¿sí? Es la correcta. Eso se hace a través del registro DS, o sea, mi padre, en términos de DNS, ¿sí? El dominio inmediatamente superior, va a publicar un registro DS. O sea, el registro DS no lo publica el dueño de la información como publicaba el RRSig y el DNSX. El registro DS lo publica el padre de él. ¿Y el registro DS qué contiene? Contiene la firma de mi llave pública hecha con la llave privada de mi padre. ¿Sí? Entonces, si eso verifica, ¿sí? Yo voy a estar seguro de que ese es realmente el hijo del padre, no es alguien que se está haciendo pasar por el hijo. Ahora, ¿qué problema tiene eso?
el mismo problema. ¿Quién verifica la llave pública de mi padre? La llave pública de mi padre la verifica el padre de mi padre, de mi abuelo, digamos. ¿Sí? Y así se empieza a recorrer, como está acá en el dibujito de la derecha, se empieza a recorrer hacia arriba, en el árbol de DNS, eso que se llama cadena de confianza. Es decir, cada uno, ¿sí?, le envía al padre la llave pública y el padre la firma con su llave privada y la publica como un registro DS. Ese agarra la llave pública, se la envía a su padre y su padre la firma con su llave privada y la publica en un registro DS. Y así, ¿hasta dónde? Pregunto, ¿hasta dónde va eso? Hasta la vez que está hasta arriba, el que maneja el ICANN. Hasta la raíz, hasta la zona raíz. La zona raíz no tiene padre, ¿sí? Entonces ahí se presenta un problema, es decir, ¿y quién va a verificar o quién va a hacerse responsable de que la zona raíz no sea falsificada, digamos, ¿no? Que la firma de la zona raíz no sea falsa? Porque si alguien logra falsificar la firma de la zona raíz, ya tiene el poder de falsificar todo para abajo, porque puede ir recorriendo esa cadena de confianza al revés, generando firmas falsas y terminar por falsificar cualquier información a nivel de cualquier subnivel. ¿Sí? Entonces, mediante esa cadena de confianza ya hay un mecanismo para verificar cada uno de los niveles. Y ahora todo se reduce a la seguridad de la firma de la zona raíz. ¿Cómo se resuelve la seguridad de la firma de la zona raíz? O sea, básicamente, ¿dónde se guarda la llave privada asociada a la firma de la zona raíz? Eso es un protocolo que diseñó la IETF como parte del protocolo de DNSSEC, ¿sí? Y esa firma, esa llave privada, ¿sí?, correspondiente que se utiliza para firmar los recursos de la zona raíz, se almacena y se gestiona por parte de IANA, digamos, de la oficina de ICANN, que se encarga de todo el tema de asignación de recursos de direcciones IP y de gestión de la zona raíz. ¿Sí? Es la autoritaria, la autoridad, es la dueña, si se quiere, de la zona, del contenido, la dueña de la información de la zona raíz. ¿Sí? Eso es lo que se llama protocolo de firma de la zona raíz. Para que tengan una idea, el protocolo de la IETF que definió cómo se firma la zona raíz, define que se genera una clave privada y se almacena en un HCM, que es básicamente el HCM es un disco duro sofisticado. HCM es una sigla que significa Hardware Security Module, o sea, no se guarda en un pendrive, es un pendrive sofisticado, si quieren. El HCM es un pendrive sofisticado que básicamente es un aparato que tiene un disco adentro que almacena información criptográfica, o sea, almacena lo que ustedes quieran, ahí, encriptado ahí adentro. Para poder acceder a esa llave privada, uno tiene que lograr acceder a ese HCM. Y ahí es donde empieza todo el protocolo, digamos, la seguridad del HCM. O sea, todo se reduce ahora a la seguridad del HCM. El HCMS, para activarlo, para poder utilizar el contenido, para poder leer el disco y utilizar la llave privada, para activarlo se necesitan credenciales. ¿Sí? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo el protocolo? En grandes rasgos, se dividió las credenciales para acceder a ese dispositivo, se dividieron en 7, digamos, ¿sí? Y el dispositivo está configurado para que, son 7, básicamente el dispositivo tiene un lector de tarjetas Smart Card, de tarjetas inteligentes, y hay 7 tarjetas inteligentes que tienen un código, ¿sí? Yo necesito por lo menos 3 de 7 tarjetas para poder activar ese dispositivo. Es decir, si yo quiero activar ese dispositivo para poder acceder a la llave privada, para poder generar la firma de la zona raíz, necesito 3 de 7 tarjetas, ¿sí? Esas 7 tarjetas se repartieron a 7 personas en todo el mundo, elegidas con criterios de diversidad, confiabilidad, etc., por ICANN, elegidas de la comunidad de Internet. O sea, cualquiera, no hay que tener ningún requisito previo para poder ser uno de los eso se llaman crypto officers o oficiales de criptografía de la firma de la zona raíz, y esas personas no tienen que tener ningún requisito previo, solamente sí tienen que pasar una especie de chequeo de seguridad y
Y bueno, tienen que básicamente tienen que ser confiables por toda la comunidad de Internet, ¿sí? Porque en esas 7 personas básicamente reside la seguridad de DNSSEC, ¿sí? La seguridad de esas llaves digitales o electrónicas para poder activar ese HCM, que es básicamente ese disco que contiene la clave privada con la que después se firma la raíz, ¿sí? Entonces, esos HCM después se guarda dentro de una caja fuerte, y eso está dentro de un data center en un sitio en Estados Unidos. Eso está duplicado, o sea, hay 2 data centers geográficamente separados, uno en la costa este de Estados Unidos, otro en la costa oeste. Los dos contienen cada uno un HCM con exactamente la misma información. Hay 7 personas para poder activar uno, 7 personas para poder activar el otro, y 2 veces al año se reúnen esas personas en cada uno de los data centers. O sea, un total de 4 veces al año se hacen esas ceremonias de firma de la raíz. Entonces van esas personas, se activa el HCM, se agarra la clave privada, se firma la zona raíz, se apaga el HCM, se vuelve a guardar en su caja fuerte, se vuelve a desactivar, se vuelve a guardar, y después esa zona raíz firmada se transfiere a los operadores de los servidores raíz, digamos. Pero esa zona firmada no tiene la llave privada nunca sale del HCM, y ese HCM no tiene conexión ninguna con el resto del mundo, no tiene wifi, no tiene cable Ethernet, no tiene nada que lo conecte con el mundo. Hay que hacerlo físicamente y conectando los cablecitos ahí en ese sitio, digamos, y no hay forma de hacerlo remoto, digamos. No tiene conectividad externa, para asegurar que justamente que esa llave privada no hay forma de accederla desde afuera del data center ni de afuera del HCM, sino es con las llaves esas para poder activarlo, digamos. Y bueno, ese es el protocolo que está pensado y que está funcionando desde el 2010 para proteger la clave privada de la zona raíz y para asegurar la confidencialidad de esa clave, digamos, ¿sí? Y bueno, de hecho, nadie conoce la clave, ni siquiera los que participamos los que participan de la ceremonia de la firma de la raíz tampoco conocen la clave, porque la clave se genera y se almacena en ese dispositivo, y no es necesario que nadie la conozca, digamos. De hecho, la seguridad pasa por ahí, porque nadie la conozca. El único que la conoce es el dispositivo, nadie más. Lo que se tienen son llaves para activarlo, realizar la firma, desactivarlo, desconectarlo y listo. Y así hasta la próxima ceremonia. Y bueno, así es como funciona el tema de la cadena de confianza, que termina con la seguridad de la zona raíz, digamos. Entonces, bueno, de alguna manera, ese mecanismo basado en la comunidad y esa confianza depositada en la comunidad garantiza, con un nivel bastante, yo diría, muy alto de confiabilidad, la seguridad y la confiabilidad en esa clave, digamos. Por lo menos en lo personal, muchísimo más confiable que una entidad certificadora, ¿no? Son cosas diferentes, son para entidades, con objetivos totalmente distintos, pero bueno, está basado en toda la comunidad de Internet. Esas personas se eligen de la comunidad de Internet, ya les digo, sin ningún requisito previo, cualquiera podría postularse, y después sí hay un proceso de selección, y bueno, y esas personas desempeñan, por ahora, el protocolo está especificado, es que esas personas, una vez que son elegidas, desempeñan esa tarea hasta que la propia persona decida dejar de desempeñar la tarea, y bueno, ahí se selecciona otro que lo sustituye, digamos, pero no, por ahora no hay un tiempo estimado para decir, ok, después de tantos años, tanto tiempo, esa persona tiene que cambiar. No, eso por ahora está diseñado de esa manera. Hay 200 escuelas que dicen que eso puede ser bueno, puede ser más, o sea, tiene ventajas y tiene desventajas que sea así. No es que sea bueno que cambie cada tanto. Hay toda una lógica de seguridad detrás de cómo está pensado el protocolo. Lo pensó mucha gente. Fue desarrollado públicamente a nivel de la IETF, digamos, o sea que está y son expertos en seguridad todos los que participaron la mayoría de los que participaron del desarrollo de ese protocolo. Entonces eso también lo hace, en principio por lo menos, confiable y seguro, digamos, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen esas ceremonias, además se transmiten en tiempo real, en video, o sea, hay cámaras adentro del data center donde se realizan las ceremonias, son públicas, cualquiera la puede ver en tiempo real, qué es lo que está pasando, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Los nombres de los crypto officers son públicos también. Y bueno, alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa si
alguien secuestra a todos los crypto officers y se va para allá y logra acceso al data center. Bueno, son muchos peros, digamos, ¿no? De todas formas, todo el protocolo está diseñado para que si se vulnera, sea evidente. No está pensado para que sea imposible hacerse de eso, ¿no? Porque alguien puede decir, ok, viene un comando así, armado, y invade el data center y termina, no sé, van con una soldadora de plasma y abren la caja fuerte, rompen todo y se hacen del HCM y después se hacen de las tarjetas, lo desbloquean. Bueno, sí está, pero va a ser evidente porque para empezar hay una cámara todo el tiempo filmando ahí adentro, entonces si pasa algo ahí adentro, saltan alarmas por varios lugares, entonces se hace evidente, la comunidad global de Internet se entera de que esa clave fue vulnerada y automáticamente debería procederse al protocolo de contingencia que esté pensado para poder dejar de usar esa y generar una nueva, ¿no? Entonces, el sistema está pensado no para que sea inviolable, sino para que sea evidente si algo pasa, ¿sí? Por eso es todo público. La gente que participa, todas las ceremonias, todo es público y siempre que se hace siempre que se accede a esos recursos, se hace filmándolo en tiempo real, con acceso. De hecho, van testigos, no solamente van los participantes, van testigos que se rotan todas las ceremonias, etcétera, digamos. O sea, es un montón de gente, ¿no? Y además hay que lograr acceso al data center, hay que lograr acceso a las cajas fuertes. Las claves de las cajas fuertes las tiene personas distintas a las que tienen las credenciales para acceder a eso. Al data center solo pueden entrar los que están autorizados acompañados por alguien del data center. Entonces son como varias capas que garantizan que si algo pasa, se va a saber, digamos. Ahí reside la seguridad más que en algo que sea infalible, digamos. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí. Y sí, es cierto, Hugo. De hecho, hay varias películas. Tengo un compañero allá en ICANN que lleva la lista de todas las series de televisión que tienen algún capítulo que utiliza la ceremonia de firma de la raíz y el DNS e Internet como argumento para el capítulo, para la película, y hay muchas. Hay un capítulo de una serie muy famosa que es de Blacklist, que básicamente toca el tema ese del DNS y una treta ahí que hacen con eso. Hay capítulos sí, películas hay de todo, así que, pero bueno, quién sabe, capaz que un día alguno de ustedes se puede postular para ser oficial de seguridad de la firma de la zona raíz. Ya les digo, es abierto a todos y ICANN cada tanto hace se arma una lista, se selecciona personas y se arma una lista, digamos, de prelación ahí, y cada vez que hay una vacante se toma un voluntario de esa lista, así que eso va rotando cada tanto. Esto empezó en el 2010, y para que tengan una idea, la clave privada de la zona raíz, desde el 2010 hasta la fecha, solo una vez se rotó. ¿Sí? La rotación de la clave de la zona raíz no se hace todo el tiempo, se rotó una sola vez, pero bueno, yo les expliqué el mecanismo muy por arriba. En realidad es un poquito más complejo porque no se maneja una sola clave, se manejan dos claves. Entonces hay una clave que se genera que firma la otra, y la otra es la que se utiliza siempre, y esas se rotan más rápido que o sea, como que hay dos claves privadas. Una clave privada firma otra clave privada, y esa clave privada es la que se utiliza de la forma que mencionamos. Entonces eso hace que haya una que se puede rotar varias veces, que es más simple, y la otra se mantenga más segura y se pueda mantener durante más tiempo sin rotar. Pero eso son simplemente pequeñas modificaciones que no tiene sentido entrar en detalle ahora, porque haría más complejo entenderlo y no aporta nada. Simplemente lo que van a aportar después esos detalles es a detalles menores del funcionamiento, que bueno, que son menores a la hora de explicarlo, pero son muy importantes a la hora de operarlo. Entonces, sí, con lo que yo les conté ahora, deberían tener una idea muy, muy, muy completa y deberían saber perfectamente cómo funciona y para qué sirve DNSSEC, pero si quieren ir al detalle, sí, falta todavía un poco. Si tienen alguna pregunta o algo, hasta acá era un poco contarles eso, y ahora, no sé, capaz que dejo a Daniel que les cuente un poco de algunas estadísticas, o si querés, Daniel, lo puedo hacer yo. No sé si estás por ahí, Daniel, o ya te dormiste. Sí, Escucharme hablar a mí. no estoy aquí. No, vamos juntos. No sé si a Eunice hay alguna pregunta, o alguien tiene alguna pregunta o comentario.
Bueno, yo te iba a decir que nos pases la lista de las películas. Después las busco Digo, ahí, se las pido y a esta persona y se les paso algunas ahí, pero son muy todo, pintorescas ahí. todo muy Son, bien. sí. Muchas gracias. Para los que son oficiales de criptografía, para los que son oficiales de la firma de la raíz, algunas de esas son un poco, un poco preocupantes por el grado de retorcido, rebuscadas que son, pero bueno, es una tarea que está. Que el protocolo está pensado para que, ya les digo, para que no sea necesario eh, que sea infalible, sino que sea necesario que sea lo más evidente posible o bien evidente si algo se vulnera, digamos. Y eso también, garantiza, si se quiere, la seguridad física de las personas que se ofrecen como voluntarias para esto, ¿no? Porque si todo se basara en realmente algo que tiene una persona, se reduciría todo el problema a la seguridad de esa persona, digamos. Entonces no tendría mucho sentido, ¿sí? Pero los nombres son públicos porque básicamente no hay un riesgo razonable para los voluntarios, digamos, ¿no? Es mucho más fácil directamente hacerse del aparato sin salteándose todo lo que hay en el medio. Pero bueno, de nuevo, el protocolo está pensado para que si pasa eso sea evidente. Entonces, de alguna manera está todo pensado lo mejor posible para tratar de garantizar la integridad de esa llave, digamos. Sin necesidad de que quites las cosas. Levanta el colchón, tú tienes fuerza. Y bueno, de nuevo, si alguien tiene alguna pregunta o algo, después yo les voy a pasar una URL, de la URL donde está toda la información de las ceremonias de firma de la raíz de ICANN. Y no sé, adelante Daniel si querés, y si no, yo lo comento ahí como quieres. Una pregunta nada más. Si Sí. una empresa dentro de su intranet quisiera hacer todo eso, ¿sería muy complicado solamente para jalar dentro de su intranet? No, está buena la pregunta. A ver, como dijimos, el DNSSEC tiene como dos partes, ¿no? La parte de los autoritativos que requiere firmar los recursos, publicar toda esta información, y la parte de los recursivos que es simplemente validar DNSSEC. En general, cuando uno habla de organizaciones que tienen un servidor DNS, en general se habla de servidor DNS recursivo, no un servidor DNS autoritativo. Entonces, a nivel de servidor recursivo, la administración y la configuración es súper simple, es lo que vamos a hacer en los talleres, vamos a configurar un servidor recursivo, y es básicamente, son 2 o 3 comandos, habilitan DNSSEC, la validación de DNSSEC en el servidor recursivo y está. Y después tienen que monitorear, sí, pero no tienen que monitorear cosas muy distintas a las que están acostumbrados a monitorear. Entonces, el implementar validación de DNSSEC a nivel de servidor recursivo en cualquier organización es algo muy simple y que todos deberían hacerlo. Digamos. Hoy en día sería algo más que altamente recomendable, sería algo casi que, porque por ahí pasa el único mecanismo que hay para estar seguro de que una dirección IP que obtengo de una consulta NS es verdadera y no es una falsificación. Entonces, esa puede ser la diferencia entre entrar a un sitio falso de mi banco y que me vacíen la cuenta, o estar seguro, tranquilo de que estoy accediendo al sitio correcto. ¿Sí? Entonces, hoy en día, casi que diría que en lo personal me parece que es algo ya estrictamente necesario que todos los que administran servidores recursivos habiliten validación de NSSEC. Nicolás, con respecto a esto, pues una vez de que lo habilitas o que lo configuras en tu servidor, eh, el segundo paso que es irte o bueno, poderlo ver, es, se me fue la palabra, el que se Validar. pueda publicar, validar, perdón, exactamente, el validarlo. em, Entiendo que es también importante, pero ¿qué es lo que pasa si nada más me quedo con esa parte? O sea, si nada más implementás validación en el servidor recursivo, pero los que administran servicios autoritativos no firman los recursos, básicamente no sirve para nada en NSSEC, digamos. Ok. Para aquellos recursos que no estén firmados, o sea, si el dueño de la información, si el que maneja el servidor autoritativo, no genera la firma, no importa si tenés o no validación, no puedes validar algo que no tenés. Entonces, si yo no te mando la firma, te mando solo la carta y no te la mando firmada, no hay firma que puedas validar. Ahí
te vas a comportar como venías comportándote antes de tener DNSSEC. Vas a confiar en lo que yo te diga, sea falso o no. Okay. Entonces hay que hacer las dos cosas. Exacto. Los que administran servidores autoritativos deberían firmar sus recursos, implementar DNSSEC firmando sus recursos. Y los que administran servidores recursivos deberían prender la validación o habilitar, activar la validación de DNSSEC. Lo que pasa es que el trabajo administrativo de mantener un servidor recursivo validando es infinitamente más simple que administrar un servidor autoritativo, porque el que administra un servidor autoritativo tiene que gestionar una clave pública y una clave privada, gestionar una clave privada, almacenarla, tener un dispositivo de seguridad y mecanismos para almacenar la clave pública. Tiene que firmar regularmente sus recursos, tiene que rotar las claves en forma periódica, puede ser cada 2 años, pero bueno, periodo 2 años, pero periodo al fin. Y tiene que mantenerlo eso. Cada vez que genere un registro nuevo, firmarlo. Genera un registro nuevo, firmarlo, y así. Por otro lado, el que administra un servidor recursivo no tiene que hacer nada. Prende validación de NSSEC y chau, no es una tarea que tenga que hacer periódica. Sí, bueno, tiene que monitorear sus servidores, pero todos los que administran servidores de DNS monitorean, todos los que administran servidores de base de datos monitorean sus servidores de base de datos. Entonces, eso no cambia en nada, digamos. Lo que es la carga administrativa es sensiblemente diferente, ¿no? Es muy fácil administrar y activar validación a nivel de un servidor recursivo, requiere un poco más de esfuerzo y un poco más de recursos, firmar y habilitarlo en servidores autoritativos. Pero de nuevo, para que DNSSEC funcione, el autoritativo, y para un determinado dominio, el autoritativo y el recursivo que lo resuelve, los dos tienen que tener DNSSEC habilitado. Si no, no funciona. Gracias, gracias Nicolás. Un comentario antes que empiece Daniel. Una cosa importante es, eso quiere decir que no importa, no necesito activar DNSSEC en mi recursivo hasta que todos los autoritativos tengan DNSSEC. No, porque si yo habilito DNSSEC en mi recursivo, que es lo que estoy diciendo, aquellos autoritativos que no tengan firmados sus recursos, no voy a poder verificar una firma, pero para todos los que ya lo tengan firmado, sí. Entonces, por eso es que es importante por lo menos empezar habilitando DNSSEC en los servidores recursivos, porque es mucho más fácil y porque además automáticamente empiezan a funcionar DNSSEC para todos los que ya tengan sus autoritativos firmados, ¿sí? Entonces, si me dicen, ¿por dónde empezaría? Bueno, si administras un servidor recursivo, empezá habilitando validación en el servidor recursivo. Si además administrás servidor autoritativo, bueno, en una segunda etapa podés pensar en firmar tus recursos, pero por lo menos tu servidor recursivo debería validar, por lo menos. Bueno, en un minuto, este es un proyecto de AppNIC que nos brinda un mapa de la cantidad de validación que los países tienen en DNSSEC. Entonces ahí hay un mapa de temperatura, cuanto más verde, más validación de DNSSEC, cuanto más rojo, menos validación. Y esto se hace con algunas muestras de todos los proveedores de Internet que verifican cuáles son las consultas que están autenticadas y cuál no están. Entonces, siempre tomamos por referencia este mapa para saber cuáles son los países que sería más interesante contactar a un proveedor de Internet más grande que podría hacer alguna diferencia. Entonces, es una de las herramientas que tenemos. Hay otras maneras también estas son informaciones generales por países, pero si quieren consultar sus propios proveedores de Internet, hay otro proyecto que es muy interesante, que es el sitio internet.nl, ¿cierto, Nico? Que se puede hacer una avaliación de la seguridad de la conexión. Entonces, una de las recomendaciones de ese sitio es que, claro, todos tengan DNSSEC y otros protocolos modernos también de seguridad. Entonces, voy a poner aquí en el chat si quieren hacer una consulta. Es interesante y después pueden llamar a sus proveedores de Internet y les digan que les pregunte por qué no tienen DNSSEC para su seguridad. Creo que los proveedores
se quedaron un poco espantados, mas después creo que irán a tratar del tema con mucho cariño. Ahí está. Eso que mostraba, que decía Daniel, el mapa entonces es simplemente un sitio de AppNIC en el que ustedes pueden ver más o menos cómo está el despliegue de NSSEC, básicamente de validación de NSSEC, dependiendo de cada país. Y esto es otro gráfico que muestra a lo largo del tiempo. Este es para el caso particular de México. Y acá esta lista, Daniel, esta es la lista de los sistemas autónomos, digamos, de las organizaciones que tienen asignado un sistema autónomo, y cómo están esos porcentajes, que son después los que se reflejan en la gráfica anterior, ¿no? Pero acá está identificada cada una en base a la información que está en el registro JUIS correspondiente a cada bloque que tiene una dirección de DNS recursivo asignado. Entonces, acá pueden ver, bueno, del total de consultas que se muestrearon, ¿sí? Para cada una de estas organizaciones. La última columna son la cantidad de muestras, ¿sí? De esas muestras, qué porcentaje de esas muestras realmente validó DNSSEC, y con validación parcial, perdón, de DNSSEC, y qué porcentaje de esas muestras en definitiva validó DNSSEC. Entonces, si se fijan, para estas 5 primeras que están listadas acá, que parece que ya tienen habilitado DNSSEC en todos sus servidores recursivos, digamos, pueden ser, probablemente sean ISPs, la mayoría de todos estos, ¿sí? Tienen el 100%, pero si se fijan acá, estos que dicen el 100%, la cantidad de muestras, ¿sí? La cantidad de muestras es una indicación bastante buena, ¿sí? Si comparan la cantidad de muestras de una con otra, es un indicador bastante bueno de la cantidad de clientes que tiene cada uno de estos organismos, porque el mecanismo de chequeo de esto utiliza unos sistemas de Google que básicamente dependen de búsquedas que realizan los clientes vía web. Entonces, si miramos acá, en definitiva, los que tienen más muestras, por lo general, hay una correlación muy, muy, muy estrecha con cuanto más muestras tengo, más grande es el ISP, más cantidad de clientes tiene el ISP. No sé, si miran acá, por ejemplo, ¿no? 68.803 muestras, en comparación con que en el mismo intervalo de tiempo, el primero de todos tuvo 192 muestras, pero de acá tuvo 68.803 muestras. Entonces, probablemente, que es Uninet, yo no conozco mucho el detalle en México, pero Uninet parece ser monstruoso comparado con Optoenlace Sociedad Anónima. Claro, es Telmex, ahí está. Es el monstruoso de México. Entonces, si se fijan, Telmex tiene 68.803 muestras en el mismo tiempo que Optoenlace Sociedad Anónima tiene 192. Entonces, Optoenlace tiene sus servidores recursivos validando NSSEC, probablemente todos, porque acá dice 100%, pero si se fijan, Telmex, solo un 10%, casi, solo un 10% del total de muestras validó DNSSEC. Entonces, esto quiere decir que básicamente este ISP prácticamente no tiene habilitado en casi ningún servidor validación de DNSSEC, ¿sí? Entonces, lo interesante es, mirando esto, ustedes pueden ver, ok, entonces, el cambio a nivel de, si se quiere, cómo se reflejaría eso en las gráficas a niveles globales para México, si un ISP grande como Uninet Sociedad Anónima, acá, despliega validación de NSSEC en todos sus servidores recursivos, esto que hoy, porque lo saqué hoy, esto que hoy es un 9% a nivel global, se va a más del 60%, digamos, se pinta de verde enseguida, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente más del 97 o 96 o 95% poco menos capaz, pero más del 80% seguro
de las consultas DNS las resuelve Uninet, ¿sí? Porque fíjense que el intervalo de tiempo acá es el mismo, y Uninet tiene 68.000, acá hay otro que es Megacable, tiene 23.000, Total Play Telecomunicaciones tiene 22.000, y después hay unos que tienen 54 muestras, 63 muestras, o estos que tienen 71, 55, que tienen el 100%, pero en el total tienen mucho menos peso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tienen un conjunto de clientes mucho menor, digamos. Entonces, esto puede dar una sugerencia, digamos, de si quisiéramos mejorar la cantidad de ISPs que operan servidores recursivos que resuelven, que validan DNSSEC, bueno, atacaríamos los que tienen más muestras, ¿no? En un mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Resolviendo básicamente 3 o 4 en esta lista, tendríamos más del 90% de los servidores recursivos de México validando DNSSEC. ¿Sí? Entonces, bueno, la invitación a todos es esa, si ustedes administran servidores recursivos, conocen o tienen contacto con alguien que administre servidores recursivos, invítenlos a que empiecen a explorar y, en definitiva, activen por lo menos, implementen validación de DNSSEC a nivel de sus servidores, recursivos, ¿sí? De hecho, esto es una opinión personal, digamos, no es una opinión corporativa de ICANN, digamos, es una opinión personal, pero yo creo que como usuarios finales, nosotros deberíamos de alguna manera a nuestros ISP pedirles, ¿no? Decirle, che, ¿por qué no habilitas DNSSEC en tu servidor recursivo? Porque yo como usuario quiero estar seguro de que cuando entro al banco, realmente esté entrando a mi banco y no sea vulnerable a ataques de envenenamiento de caché, de ataques bueno, todos los tipos de ataques de DNS que DNSSEC mitiga o resuelve. Entonces, sería algo que los usuarios también podemos pedirles a nuestros ISP, decirle, bueno, me interesaría que el servidor recursivo que yo estoy usando, que en definitiva es el que vos me provees, valide DNSSEC. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí la presentación. Esto es un sitio que ustedes pueden entrar, abrir un navegador. Si ustedes quieren saber si el servidor recursivo que están usando ustedes tiene validación de DNSSEC activado o no, abren el navegador en su computadora y escriben esto, http://dnssec.bs.unidu.d, y si les aparece un macaquito parecido a este, que está así, quiere decir que está ok, le van a dar una pantalla verde ahí, es medio horrible, pero cumple su cometido, digamos, que quiere decir que su servidor, recursivo, el servidor recursivo que ustedes utilizan, tiene DNSSEC, y si no, les va a aparecer un dedito para abajo o alguna carita menos feliz, digamos. Cualquiera de estos dos sitios, otro es más fácil, capaz, www.dnssec.ornot.com, ahí les va a decir si el servidor recursivo que ustedes están utilizando utiliza o no, tiene activado o no la validación de SEC. Básicamente porque cuando ustedes acceden a este sitio, para resolver esto, el servidor recursivo de ustedes le va a terminar preguntando al autoritativo para este dominio por la dirección IP asociada a esto. El autoritativo de este dominio tiene firmado sus registros, entonces le va a mandar al servidor recursivo de ustedes la firma y todo lo necesario para que valide. Y después, esta página web tiene una pequeña aplicación embebida que lo que hace es verifica eso. Entonces, si ustedes, dependiendo de si ustedes obtienen o no obtienen respuesta de eso que está embebido, este servidor va a saber si ustedes validaron o no validaron DNSSEC, si su recursivo validó o no validó DNSSEC, y ahí les va a decir, sí, tu servidor recursivo, el servidor que estás usando, valida DNSSEC o no, no tiene habilitado. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí la presentación de hoy. Estuvo excelente. Muchísimas gracias, Nicolás y Daniel. Vamos a ir a la pizzería a comer. ¿Por qué no vienes con nosotros para que te distraigas un rato? Sí. ¿Cuánto cómo sabes? Perfecto. Bueno, ¿por qué como a las 2:30? No, no, gracias. José Antonio. Okay. Bueno, José Luis, no sé si no hay más preguntas o más comentarios. Muchas gracias de nuevo por compartir hasta acá y por aguantar ahí del otro lado de las pantallas. Por disfrutar, Nicolás, y aprender un montón. Sí, realmente, Nicolás y Daniel, estos son seminarios muy entretenidos, de mucho provecho,
en lo personal, y creo que una vez más, desde un buen repaso hasta una serie de reflexiones, ¿no? De por qué no estamos utilizando DNSSEC. Oye, ¿y hay alguien que está levantando la mano? Alex, por favor. Gracias, buenas tardes. Muy buena la exposición, todo muy bien. La verdad que no me pierdo ninguno de los temas que, sobre todo que tienen que ver con DNS, porque siendo administrador de los DNS recursivos y autoritativos de la UNAM, pues son temas de gran interés, sobre todo los de seguridad, ¿no? Una duda, ¿dónde puedo? Bueno, en los próximos meses estaré implementando DNSSEC. ¿Dónde puedo consultar los manuales que nos lleven paso a paso para la implementación? Esa es la inquietud más que nada, y felicidades, qué buenas las conferencias que está dando en línea, pues los felicito, la verdad, muy al pendiente de todo. Yo los felicito a todos, gracias. Mira, para tratar de responder, o sea, información sobre cómo implementarlo, cómo desplegarlo, o los pasos para desplegarlo, es bastante dependiente del tipo de, por ejemplo, del tipo de software, porque en definitiva, lo más a lo que hay que hincarle el diente, digamos, es a configurar el servidor que vos utilices. Entonces, dependiendo del tipo de software que vos utilices como servidor recursivo, puede ser Bind, puede ser Outbound, puede ser Nox, puede ser PowerDNS, hay un montón de servidores DNS recursivos. Entonces, dependiendo de qué tipo de servidor recursivo utilices, cómo se configura. Todos hacen lo mismo, todos son bastante fáciles de configurar, pero todos se configuran distinto, ¿no? No es lo mismo la forma de configurar uno que de otro, cambian los comandos y los archivos de configuración. Entonces, eso tenés que ir a verlo en los manuales. En internet hay toneladas, mucha información sobre cómo configurar DNSSEC en cualquiera de los servidores más conocidos, en todos diría yo, de los más conocidos. Algunas cosas que por lo menos yo recomendaría en forma personal. Esto es, si vos administrás servidores autoritativos de DNS y administrás servidores recursivos de DNS, empezá tranquilo. Empezá por habilitar validación en tu servidor recursivo. Agarrá confianza, esperá unos meses, agarrarle confianza a eso, después que la gente de operaciones le agarre confianza a eso y agarres experiencia con eso, podés pasar a la siguiente etapa y empezar a pensar en firmar tus recursos y en habilitar DNSSEC de la otra cara de la moneda, ¿no? A nivel de tu servidor autoritativo. Si solo administras servidores recursivos, listo, la aprendiste ahí y ahí terminó tu trabajo respecto a DNSSEC. Y si solo administras servidores autoritativos, bueno, tenés que empezar por lo único que administras. Entonces, bueno, vas a tener que empezar a ver cómo generas las firmas, cómo firmás, cómo rotas las claves, dónde almacenas tu clave privada, etcétera. Y también sobre eso hay bastante información. Otra cosa, formas de encarar ese proceso, ese procedimiento. Bueno, en base a lo que vimos hoy y en base al laboratorio que vamos a hacer, en el laboratorio van a configurar ustedes de cero 2 servidores de DNS recursivos. Van a habilitar validación en 2 servidores de DNS recursivos, Bind y Unbound. ¿Por qué utilizamos eso? Porque son los que nosotros sabemos utilizar, porque ninguno de nosotros tampoco es experto en todos los servidores que hay. Simplemente conocemos Bind, conocemos Unbound, yo conozco Bind y Unbound, y Daniel conoce Unbound más que yo, y son con los 2 que trabajamos, pero no hay ninguna, no tiene nada que ver con la confiabilidad de esos ni nada, simplemente son a los que estamos acostumbrados, pero no tienen por qué ser los que utilizan ustedes. Pero, a pesar de eso, como es una configuración de cero de 2 tipos de servidores distintos, después lo único que van a tener que ver es, ok, esto que hice acá, ¿cómo lo hago en el software que yo utilizo? Y bueno, es fijarse simplemente cómo se implementa lo mismo, pero uno ya lo implementó, ya hizo algunos tests, ya hizo algunas pruebas, ya está acostumbrado a manejarlo. Entonces, los invito a que se anoten al taller, asistan al taller y completen el taller. Si no lo pueden completar en las semanas que van a tener para hacerlo, no importa, instálense la máquina virtual en una computadora en su casa, y cuando estén aburridos el fin de semana, cuando no tengan nada para hacer, y cuando su familia los deje, prueben ahí
y experimenten con eso y después un día van y sí, lo prueban en operaciones, primero en una máquina de prueba, ¿sí? Resolviendo de repente a nivel interno, y después lo hacen público. O sea, vayan despacio, no hay apuro en esto, digamos, ¿sí? Lo importante es dar pasos seguros, más que grandes, seguros, ¿sí? Apurado, seguro que la probabilidad de mandarse una macana es infinitamente mayor que dando pasos seguros. Entonces, eso sería la recomendación. Hacer los talleres, la letra y las prácticas de laboratorio que vamos a hacer van a quedar disponibles para ustedes para que las descarguen, las implementen, y las prácticas y los manuales los pueden seguir dentro de un año. Si quieren lo agarran y lo pueden ir siguiendo. Así que no hay problema con eso, ¿sí? Y después, por supuesto, quedamos a disposición con Daniel y con todo el equipo de ICANN para, si alguien quiere dar el paso grande y empezar con todo el tema de autoritativos, etcétera, también podemos organizar algo muchísimo más particularizado o customizado, como se dice bestialmente, españolizando una palabra en inglés, customizado para, que no sé si está reconocida por la Real Academia, pero bueno, customizado específicamente para sus necesidades, e incluso si ustedes trabajan en alguno de estos ISP, si quieren implementar validación de NSSEC a nivel de servidores recursivos, les ofrecemos nuestra ayuda particular, organizamos una instancia de capacitación y los acompañamos. No les vamos a decir cómo hacerlo, ni les vamos a decir, ni vamos a tomar decisiones por ustedes, simplemente los vamos a acompañar en el proceso y evacuar las dudas sobre lo que podamos evacuar, y lo que no, bueno, también los podemos guiar en dónde ir a buscar. Hay muchos de ustedes capaz que utilizan un software propietario de algún proveedor, y bueno, los podemos acompañar y recomendarles, vayan al proveedor, díganle lo que quieren hacer, el proveedor les va a decir cómo hacerlo. Nadie mejor que el proveedor, que el fabricante de un software, como para decirles cómo se configura de la mejor forma posible. Eso no se lo vamos a decir nosotros, pero ya les digo, los podemos acompañar, si es necesario, a cada uno por separado, digamos, no hay problema. Así que quedamos a disposición también para eso. Súper bien. Veo que Manuel ya está poniendo allí para aquellos que no se han inscrito y estén muy interesados en incorporarse a este equipo de trabajo que tendrá pues ya el 4 de octubre, inician. Pueden escribir a la cuenta de correo que allí les están poniendo en el chat, con la idea de que se integren y estén pues en tiempo y arranquen todos al mismo tiempo. Creo que vale la pena. Creo que vale la pena muchísimo. Yo me quisiera inscribir, pero creo que no voy a poder tener tiempo ya para eso. Pero y tomar mi segundo curso de DNSSEC, que es maravilloso. Y de verdad creo que es la oportunidad. Tomen su tiempo, porque ya es el próximo lunes. O sea, ya. Prácticamente manden su correo electrónico, y además es un curso gratuito, que es lo más padre, ¿no? Colaborativo, y pues por eso agradecemos mucho a ICANN justamente esa generosidad por hacer esta comunidad, y sobre todo pues esa gran fraternidad que se está armando, pienso yo, y esa confianza que se puede hacer, y ¿por qué no, verdad? Reiniciar nuevamente la comunidad universitaria justamente en el ámbito del desarrollo de Internet en adelante. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, Nico, pues super sesión una vez más, nunca es la excepción. Daniel, igualmente, aunque estuviste más tras bambalinas, pero sabemos que estás allí y eres parte de ese gran equipo de ICANN. Agradecer a todos, a Rodrigo de la Parra, que no está aquí presente, pero de verdad sabemos que es un gran trabajo de equipo, y que todo esto se ha ido consolidando en estos seminarios web. Los estamos conociendo, y de verdad, yo sí espero este momento. Me es muy agradable estar escuchando y viendo todo lo que están participando. A Hugo Pablo, que estuvo preguntando, excelente. Ya Hugo Pablo, le vamos a tener que mandar calendario. Calendario de Anuy Stick, Codies, ICANN. Definitivamente. Y a todos ustedes por estar aquí presentes. De verdad, muchas gracias. Entonces, vamos a cerrar la sesión, si les parece, ya, porque ya para que descansen tanto nuestros ponentes como ustedes, y muchos ya están cerrando el día, de hecho. Y agradecer por esta sesión de DNSSEC,
extensiones de seguridad para el sistema de nombres de dominio, que fue impartido por Nicolás Antoniello y Daniel Fink de ICANN, y por supuesto agradecer a todos los que se conectaron, estuvieron preguntando, y además pues que los esperamos, ¿no? Los esperamos este próximo 4 de octubre en este taller de DNSSEC, en el cual se podrá aprender mucho, pero también va a ser detonante de proyectos en adelante. Pues que pasen excelente tarde, en donde todavía es de tarde, y noches en donde ya se nos está oscureciendo el día. Excelente, y un abrazo para todos.